Bienvenidos a una nueva entrega en Audiomentores. Hoy nos adentramos en una de las joyas de la literatura medieval, Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio. Esta colección, que nos llega desde el siglo XIII, no solo es un tesoro poético, sino también un reflejo de la devoción religiosa y la cultura de la época. A lo largo de estos 20 capítulos, exploraremos las alabanzas a la Virgen María, su poder y sus milagros, y las historias que estas cantigas nos revelan. Si te gusta el contenido que estamos creando, no olvides apoyar nuestro canal para seguir compartiendo más de estos tesoros literarios. Comencemos. Capítulo 1. La devoción a Santa María. Las cantigas de Santa María nos ofrecen una ventana al alma de la Edad Media, donde la devoción religiosa jugaba un papel crucial en la vida cotidiana de la gente. En este primer capítulo, nos adentramos en el fervoroso amor y devoción que el pueblo tenía por la Virgen María, una figura central en la espiritualidad de la época. Su imagen trascendía las paredes de las iglesias y se infiltraba en cada rincón de la vida diaria. No solo era una madre celestial, sino un símbolo de esperanza, protección y consuelo ante las adversidades de un mundo incierto y muchas veces cruel. Para comprender la importancia de esta devoción, es necesario situarnos en el contexto medieval. En tiempos de guerra, plagas, pobreza y sufrimiento, la Virgen María era vista como una intercesora ante Dios, una figura maternal que, a través de su bondad infinita, podía aliviar los sufrimientos de sus devotos. Cada comunidad tenía su propio vínculo personal con ella, un lazo profundo forjado a través de las oraciones, las canciones y las promesas de fe. La Virgen no era un ser lejano, distante en su divinidad, era una presencia cercana, accesible, casi tangible, que caminaba junto a los fieles en sus momentos más oscuros. Alfonso X el Sabio, al componer las cantigas de Santa María, dio voz a esa devoción popular, celebrando a la Virgen no solo como Madre de Cristo, sino también como Madre de la humanidad. Su figura no solo era celestial, sino también humana, entendida como un ser lleno de compasión, de misericordia infinita, dispuesto a escuchar las súplicas de aquellos que se sentían perdidos en su camino. Esta humanidad de la Virgen es un tema recurrente a lo largo de las cantigas, un tema que alimentaba la esperanza de los fieles y les ofrecía consuelo en sus momentos de angustia. Las cantigas no solo narran las historias de los milagros de la Virgen, sino que también sirven como una especie de homenaje a su poder y gracia. Los milagros que se describen son ejemplos de la intervención directa de Santa María en la vida de los devotos, actos que van desde la curación de enfermedades hasta la protección ante peligros inminentes. En cada cantiga, el pueblo expresa su agradecimiento por la intervención divina que la Virgen les ha otorgado, por esa mano invisible que, según ellos, les había ayudado en los momentos más difíciles de sus vidas. Uno de los aspectos más fascinantes de esta devoción es la forma en que Santa María se convirtió en una figura accesible para todos. No importaba la clase social, la educación o la riqueza. Todos, desde el campesino más humilde hasta el noble más poderoso, se sentían llamados a rendir homenaje a la Virgen. Las cantigas de Santa María eran cantadas tanto en los monasterios como en los hogares, por los monjes, por las mujeres en las aldeas, y hasta por los juglares que recorrían los caminos. La música y las palabras se fusionaban para crear una atmósfera de fervor colectivo, donde la comunidad entera se unía en una misma alabanza a la Virgen. En estas cantigas, la Virgen se muestra como una madre amorosa que protege a sus hijos. En un mundo lleno de incertidumbre, la Virgen es un refugio, un lugar seguro al que todos pueden acudir. Su imagen no solo está relacionada con la maternidad divina, sino también con una maternidad más cercana y cotidiana, una madre que conoce las luchas de la vida humana y que está dispuesta a ofrecer su consuelo y su apoyo. La Virgen no es solo la Madre de Cristo, sino también la madre de cada devoto, sin distinción. Alfonso X, al componer estas cantigas, también le da voz a la esperanza y a la fe inquebrantable del pueblo. Las cantigas no solo son un canto a la Virgen, sino un recordatorio de la fortaleza espiritual de aquellos que, en su fe, encuentran la luz en medio de la oscuridad. La Virgen María no es solo una figura de culto, sino un símbolo vivo de la fe popular, una madre cercana que jamás abandona a sus hijos, sin importar cuán grande sea su sufrimiento. Al comenzar nuestra travesía a través de las cantigas de Santa María, debemos recordar que estas canciones no son solo relatos de milagros, sino expresiones de gratitud, de esperanza, y de una devoción profundamente humana. La Virgen María es una presencia constante, un faro de luz para todos los que buscan consuelo, fe y protección en un mundo incierto. Este primer capítulo no solo nos introduce a la figura central de la obra,
sino que nos invita a reflexionar sobre el poder de la devoción popular, de la fe compartida, y de la conexión que une a los seres humanos con lo divino, a través de la figura de la Madre Celestial. Así, en el siguiente capítulo, continuaremos explorando cómo los milagros de Santa María se entrelazan con las vidas de aquellos que la veneran, pero siempre desde la perspectiva de un amor que nunca falla, un amor que no conoce fronteras ni límites. Un amor que solo puede ser ofrecido por una madre, y en este caso, por la Madre de todos. Capítulo 2. La Virgen como protectora. En la Edad Media, la protección divina era esencial para enfrentar los peligros que acechaban a las personas en su día a día. La vida era frágil, y las amenazas eran constantes: guerras, pestes, hambrunas y enfermedades. En este capítulo, profundizamos en la figura de Santa María como protectora, no solo en un sentido espiritual, sino también en un sentido práctico. La Virgen María no solo era vista como la Madre de Cristo, sino como una madre que ofrecía refugio, consuelo y, sobre todo, protección a sus devotos. En las cantigas de Santa María, la protección de la Virgen es un tema recurrente, y se presenta de diversas maneras. Desde la curación de enfermedades hasta la intervención en situaciones de peligro mortal, la Virgen se muestra como una figura poderosa que puede intervenir en la vida de los hombres de manera directa y tangible. Estas historias de protección no son solo relatos de milagros, son testimonios de la confianza inquebrantable que los fieles tenían en la Virgen como su guardiana y defensora. Una de las características más destacadas de la Virgen como protectora es su papel como intermediaria entre los hombres y Dios. En un mundo medieval donde las personas sentían que su vida dependía de fuerzas invisibles y muchas veces impredecibles, la Virgen representaba un refugio seguro. Los devotos creían firmemente que, si acudían a ella con fe, podían obtener su intercesión, y a través de ella, la protección divina. Así, la Virgen María se convierte en un puente entre lo humano y lo divino, ofreciendo a los fieles la esperanza de que, a través de su mediación, recibirían la ayuda que necesitaban en los momentos de angustia. Las cantigas relatan numerosos milagros en los que Santa María interviene directamente para proteger a sus devotos. Un ejemplo recurrente es el de la protección frente a las enfermedades. En una época en que las plagas y las enfermedades podían devastar una comunidad sin previo aviso, la Virgen era vista como la curadora por excelencia. Cuando alguien caía enfermo, no era raro que la gente acudiera a la Virgen en busca de su ayuda. A través de una oración ferviente o el canto de una cantiga, los devotos pedían a la Virgen que intercediera por ellos o por sus seres queridos, con la esperanza de que su intervención divina les devolvería la salud. Pero la protección de la Virgen no se limitaba solo a la salud física. Santa María también era vista como una protectora en los momentos de peligro inminente. Ya fuera una batalla en el campo de guerra o una tormenta violenta en el mar, los fieles creían que la Virgen podía protegerles en situaciones extremas. Esta creencia no solo se reflejaba en las oraciones y cantigas, sino también en las costumbres de la época. Muchos barcos llevaban imágenes de la Virgen María como amuletos, confiando en su poder para mantener a raya los peligros del mar. De igual manera, los soldados solían llevar con ellos medallas o reliquias de la Virgen para sentirse protegidos en sus combates. En algunas de las cantigas de Santa María, se describen situaciones en las que la Virgen interviene de manera milagrosa para salvar a personas de peligros inminentes. Ya sea desviando una flecha mortal en el campo de batalla o calmando una tormenta feroz en alta mar, los relatos dejan claro que la Virgen tenía el poder de actuar en el mundo físico de manera directa. Estos milagros no solo reforzaban la creencia de los fieles en la protección de la Virgen, sino que también servían como testimonios de su bondad infinita y su poder divino. Lo interesante de estas historias es que la protección de la Virgen no siempre se da de manera inmediata o visible. A veces, la intervención de Santa María es sutil y ocurre en momentos de calma, cuando el devoto siente que ha sido resguardado por su fe, aunque el milagro no sea tan evidente para los ojos humanos. La Virgen, en su papel protector, también enseña la paciencia y la confianza en el tiempo divino. Los fieles aprenden a confiar en que la protección de la Virgen llega cuando es más necesaria, incluso si no siempre se presenta de la forma en que esperan. Este aspecto de la Virgen como protectora refleja la relación profunda y personal que los devotos sentían con ella. No era solo una figura distante de adoración, sino una madre que estaba siempre dispuesta a cuidar a sus hijos, sin importar su estado o sus circunstancias. Esta cercanía de la Virgen María, su disposición constante a proteger y consolar a sus devotos, es lo que convierte a las cantigas de Santa María en una expresión de amor divino profundamente humana.
La Virgen no es solo una figura celestial que se limita a escuchar las oraciones desde las alturas, es una madre que camina con sus hijos, que siente sus angustias y se preocupa por su bienestar. El papel de la Virgen como protectora también refleja las ansias de seguridad y estabilidad que los medievales deseaban en un mundo lleno de incertidumbre. En tiempos en los que la vida era frágil y el sufrimiento común, la certeza de que la Virgen los amparaba proporcionaba una inmensa paz. Saber que contaban con su protección era un bálsamo para las heridas del alma, y les otorgaba la valentía necesaria para enfrentar los desafíos diarios. Con este capítulo, vemos cómo la protección de la Virgen es una de las facetas más queridas por los devotos, un elemento central de su devoción. A través de la fe en Santa María, los fieles encuentran la fuerza para superar las adversidades, sabiendo que no están solos en su lucha. En la próxima cantiga, exploraremos más de cerca cómo los milagros de la Virgen se intercalan con las luchas de los hombres, y cómo su protección es, en última instancia, un símbolo de la gracia divina que nunca abandona a sus hijos. Capítulo 3. La Virgen como sanadora y consoladora. En el mundo medieval, las enfermedades y las aflicciones físicas eran consideradas a menudo como castigos divinos o pruebas del destino. Los conocimientos médicos eran limitados y las posibilidades de sanación parecían escasas ante los embates de las plagas, las fiebres y las dolencias que aquejaban a la población. En este contexto, la figura de la Virgen María se erige como un faro de esperanza para los que sufrían, ofreciendo no solo consuelo espiritual, sino también intervención directa en la curación de las enfermedades. Este capítulo explora el papel de la Virgen como sanadora y consoladora, un papel central en las cantigas de Santa María. Desde tiempos inmemoriales, la Virgen ha sido invocada como una figura poderosa capaz de sanar las enfermedades físicas y mentales de sus devotos. A lo largo de las cantigas, se narran historias de personas que, al invocar el nombre de la Virgen, experimentan curaciones milagrosas que desafían las explicaciones humanas. La curación no siempre es inmediata ni milagrosa en el sentido tradicional, pero lo que sí se ve reflejado en las cantigas es una profunda fe en el poder sanador de María, una fe que parecía capaz de restaurar tanto el cuerpo como el alma. El papel de la Virgen como sanadora se fundamenta en su compasión infinita y en su amor maternal. La figura de la Virgen María, a diferencia de otros santos, tiene una conexión profunda con el sufrimiento humano, pues, como Madre de Cristo, es vista como alguien que comprende el dolor, la enfermedad y la angustia. Esta empatía es lo que la convierte en una protectora excepcionalmente cercana, alguien capaz de aliviar las penas físicas y emocionales de sus devotos. En las cantigas de Santa María, la Virgen es invocada en momentos de desesperación, cuando la ciencia y los remedios terrenales no pueden hacer nada más. En estas historias, el sufrimiento de los enfermos es palpable. Las fiebres altísimas, las enfermedades crónicas y las dolencias que afectan a los cuerpos son descritas con gran intensidad. Sin embargo, también es evidente que la fe y la esperanza en la Virgen tienen un poder transformador. Muchos de los relatos que componen las cantigas relatan cómo la Virgen, al ser invocada en momentos de desesperación, responde con compasión, trayendo la sanación a aquellos que confían en su gracia. Un aspecto destacado de la sanación que ofrece la Virgen es la forma en que no solo cura el cuerpo, sino también el alma. En muchos relatos, las enfermedades físicas son vistas como manifestaciones de sufrimiento interior, de angustia emocional o de culpa. En estos casos, la Virgen no solo sana las heridas externas, sino que también ofrece un consuelo profundo, brindando paz y serenidad a aquellos que, al recibir su gracia, experimentan una transformación interna. La Virgen María, como consoladora, ayuda a los devotos a superar sus luchas internas, ofreciendo un refugio ante las penas que los aquejan. La sanación que otorga la Virgen no es únicamente física. A menudo se presenta como un proceso integral, donde cuerpo y alma se sanan simultáneamente. En este sentido, María se muestra no solo como una madre protectora, sino también como una madre que cura, que consuela, que restaura la paz en el corazón de sus hijos. La fe en la Virgen, entonces, se convierte en una forma de sanación completa, un acto que trasciende la curación de la enfermedad visible y llega a las heridas invisibles del alma. Uno de los aspectos fascinantes de las cantigas es la forma en que se presenta la sanación no como un acto único, sino como parte de un proceso continuo de fe y confianza en la Virgen. La curación no siempre ocurre de inmediato, pero la esperanza en la intervención divina nunca se pierde. La paciencia y la perseverancia de los devotos son clave en estos relatos, pues a menudo la Virgen actúa cuando es el momento adecuado, cuando el corazón del enfermo está completamente rendido a su voluntad.
La sanación de las almas también tiene un papel crucial en las cantigas de Santa María. En muchos casos, se narra cómo las personas que sufren de angustia o desesperación, al invocar a la Virgen, experimentan una restauración de su paz interior. La curación física, aunque importante, es solo un aspecto de la obra más grande que realiza la Virgen en la vida de sus devotos. La Virgen es vista como una madre que alivia el sufrimiento mental y espiritual de sus hijos, que ofrece consuelo en momentos de soledad, y que aporta claridad en medio de la confusión. Las cantigas nos enseñan que la fe en la Virgen no es solo una cuestión de milagros visibles, sino también de un acto de confianza en lo divino. La Virgen, como sanadora, está siempre dispuesta a brindar su ayuda, ya sea a través de una curación física milagrosa o a través de una sanación interna que restaura la paz en el alma del devoto. Los relatos de las cantigas nos muestran cómo, a través de la devoción, el sufrimiento puede convertirse en esperanza y dolor en alivio. Este capítulo revela, por tanto, la profunda relación entre la fe, la curación y la consuelo, elementos que son esenciales para comprender el impacto de la Virgen María en la vida de los medievales. Su papel como sanadora y consoladora no solo alivia los cuerpos, sino que también cura las almas, ofreciendo un refugio de paz y amor en un mundo lleno de incertidumbre. En los próximos capítulos, exploraremos cómo la Virgen sigue interviniendo en las vidas de sus devotos, siempre con su amor incondicional y su poder divino, trayendo sanación, protección y consuelo a aquellos que la invocan con fe. Capítulo 4. La Virgen como intercesora divina. Uno de los aspectos más significativos de la devoción a la Virgen María durante la Edad Media, y que se refleja con gran claridad en las cantigas de Santa María, es su papel como intercesora divina. En un mundo donde los lazos entre los humanos y lo divino no siempre eran fáciles de comprender, la Virgen se presentaba como una figura clave capaz de interceder ante Dios en favor de los fieles. Este capítulo profundiza en cómo la Virgen es percibida como la intermediaria perfecta entre la humanidad y la divinidad, capaz de abogar por las almas de aquellos que se acercan a ella con fe y devoción. La creencia en la intercesión de la Virgen María se basa en su cercanía con Dios, ya que, como Madre de Cristo, se consideraba que tenía una relación única y especial con el divino. Los medievales creían que, debido a su rol materno y su pureza, la Virgen poseía una gracia especial que le otorgaba la capacidad de interceder de manera efectiva ante el Señor por los seres humanos. Esta intercesión era vista como una forma de alcanzar la misericordia divina, una misericordia que podría ser más fácilmente obtenida a través de la Virgen que directamente de Dios, especialmente en una época en que la relación personal con la divinidad parecía distante, y a menudo, inaccesible. En las cantigas de Santa María, se narran numerosos milagros en los cuales la Virgen actúa como intermediaria entre el devoto y Dios. Uno de los relatos más comunes en estas composiciones es el de las personas que, en momentos de angustia o necesidad, invocan el nombre de la Virgen para que interceda en su favor. La Virgen, al escuchar estas plegarias, intercede ante Dios para obtener la gracia y la misericordia necesarias para aliviar el sufrimiento o solucionar el problema que aqueja al fiel. Estos milagros, relatados con detalles vívidos en las cantigas, muestran la eficacia de la intercesión mariana y cómo los devotos creían que la Virgen, con su intervención, podía influir directamente en los designios divinos. Lo que hace única la intercesión de la Virgen es su acceso a la gracia de Dios. Al ser la Madre de Cristo, se consideraba que la Virgen tenía una conexión especial con su Hijo, un lazo profundo que le otorgaba un privilegio singular, la capacidad de rogar por los humanos y obtener favores divinos en su nombre. Esta relación no solo reflejaba el respeto y la devoción hacia la Virgen, sino también una profunda comprensión de su rol en el plan divino. Para los fieles medievales, acudir a la Virgen era como acercarse a la madre de un rey, confiando en que su petición sería escuchada y atendida de manera favorable. Además, la Virgen no solo intercedía por aquellos que le pedían favores inmediatos, como curaciones o alivios de aflicciones, sino también por las almas de los difuntos. La intercesión mariana no se limitaba a la vida terrenal, sino que se extendía más allá de la muerte. Muchos relatos en las cantigas narran cómo la Virgen intercede por las almas de los muertos, pidiendo a Dios que les conceda la salvación o que suavice su paso por el purgatorio. Esta función de la Virgen como mediadora de la salvación era vista como un acto de compasión infinita, y reflejaba el amor incondicional que ella sentía por todos sus hijos, vivos y muertos. Otro aspecto interesante de la intercesión de la Virgen es su papel como defensora de los justos y protector de los más débiles. A menudo, en las cantigas, se presenta a la Virgen intercediendo en favor de aquellos que han sufrido injusticias,
aquellos que han sido perseguidos o aquellos que se encuentran en situaciones de opresión. En estos relatos, la Virgen se muestra no solo como una madre amorosa, sino también como una defensora activa de la justicia, interviniendo ante Dios para que se haga justicia en favor de los que sufren. Este papel de la Virgen como abogada de los oprimidos añade una capa adicional a su función como intercesora, mostrándola como una figura que lucha por la rectitud y el bien común. La Virgen, como intercesora, se convierte en un modelo de esperanza para los devotos. Cuando las personas se sentían atrapadas en sus problemas, en sus sufrimientos o en sus pecados, la fe en la Virgen como mediadora les ofrecía la posibilidad de encontrar consuelo y solución. La intercesión mariana les recordaba que, incluso en los momentos de desesperación, siempre había un camino hacia la misericordia divina. Esta esperanza era esencial en un mundo medieval lleno de incertidumbre y temores, donde la gracia de Dios a menudo parecía inaccesible y el castigo divino, inevitable. Las cantigas subrayan la importancia de la fe en la intercesión de la Virgen, ya que es esa fe la que mueve el corazón de María y la impulsa a interceder ante Dios en favor de sus devotos. La intercesión no era vista como un acto mecánico, sino como un acto de amor y compasión que respondía a la sinceridad de la petición y la devoción del fiel. Por lo tanto, los relatos marianos en las cantigas también nos enseñan que la Virgen no solo escucha las oraciones, sino que las recibe con el corazón lleno de amor y empatía, y responde a ellas con la misma generosidad divina que ella misma ha recibido. El papel de la Virgen como intercesora también refleja una concepción del mundo donde la ayuda divina no es una cuestión de mérito personal, sino de la gracia y la misericordia de Dios, que se transmite a través de la mediación de la Virgen. En este sentido, la Virgen se convierte en un puente entre los hombres y el cielo, un mediador que permite a los fieles acercarse a lo divino, sin las barreras que muchas veces parecían separar a los humanos de Dios. Con este capítulo, hemos explorado cómo la Virgen María es considerada como una intercesora divina en las cantigas de Santa María, desempeñando un papel crucial en la conexión entre los hombres y lo divino. En el próximo capítulo, veremos cómo la Virgen actúa no solo como intercesora, sino también como ejemplo de virtud y bondad, enseñando a los fieles a vivir una vida de devoción y pureza. Capítulo 5. La Virgen como protectora y defensora de los fieles. En las cantigas de Santa María, la Virgen es descrita no solo como una madre amorosa y compasiva, sino también como una poderosa protectora y defensora de los fieles. Su función como guardiana de aquellos que invocan su nombre es una característica fundamental de su rol en la espiritualidad medieval. En un mundo lleno de peligros, amenazas y adversidades, la devoción a la Virgen se presentaba como una forma segura de protección. Este capítulo explora cómo la Virgen María actúa como defensora de sus devotos, protegiéndolos de las amenazas físicas, espirituales y morales, y cómo su protección les brinda una sensación de seguridad y paz en medio de un mundo incierto. La protección de la Virgen no solo se limita a los momentos de conflicto o peligro inmediato, sino que se extiende a lo largo de toda la vida del devoto. En las cantigas de Santa María, se relatan historias en las que los fieles se encuentran en situaciones de riesgo, ya sea en batallas, en momentos de persecución o en situaciones de desastre natural, y en todos estos casos, la Virgen se muestra como una protectora infalible. En algunos relatos, se cuenta cómo los devotos, en el calor del combate o en medio de la tormenta, invocan el nombre de la Virgen, y como por arte de magia, encuentran una protección sobrenatural que los preserva del daño. Uno de los aspectos más destacados de la protección mariana es su carácter universal. No importa la clase social, el género o la condición del devoto, la Virgen está dispuesta a ofrecer su protección a todos los que confían en ella. Esta universalidad en su protección refleja su rol como madre de todos los seres humanos, un rol que va más allá de las distinciones humanas y que abarca a todos por igual. En las cantigas, la Virgen es presentada como una madre que no hace distinciones entre sus hijos, sino que los acoge a todos bajo su manto protector, ofreciendo su ayuda y asistencia a cualquiera que le invoque con sinceridad. El concepto de la Virgen como protectora se expresa especialmente en las historias de milagros en las que ella interviene para salvar a sus devotos de peligros inminentes. En una de las cantigas, por ejemplo, se relata cómo un hombre que está a punto de ser atacado por un grupo de bandidos invoca el nombre de la Virgen, y de repente, se ve rodeado por una luz celestial que disuade a los atacantes y los hace huir. En otra historia, se narra cómo un marinero, perdido en el mar durante una tormenta, clama por la Virgen, y como respuesta, las aguas se calman y el barco es guiado hacia la costa de manera segura. Estos relatos, llenos de simbolismo, nos muestran cómo la protección de la Virgen es vista como algo milagroso, algo que trasciende las leyes de la naturaleza y lo terrenal.
Además de la protección física, la Virgen también es considerada una guardiana del alma, protegiendo a sus devotos de las acechanzas espirituales que amenazan su bienestar interior. En la Edad Media, el pecado, la tentación y las fuerzas malignas eran vistos como amenazas constantes para la vida espiritual de los fieles. En las cantigas de Santa María, la Virgen se presenta como la defensora de los justos, interviniendo para apartar a sus devotos de la tentación y guiándolos por el camino de la virtud. En algunos relatos, se cuenta como aquellos que, tras haber caído en pecado o haber sido tentados por el mal, se arrepienten y claman por la intercesión de la Virgen, encuentran en ella una fuente de perdón y restauración, que los aleja de la oscuridad y los reconduce hacia la luz. La protección de la Virgen también se extiende a la esfera moral. En las cantigas, se narran historias de personas que, al invocar a la Virgen, experimentan un cambio en su corazón, un cambio que los lleva a abandonar sus malas costumbres y a rectificar sus caminos. La Virgen, como madre y protectora, no solo guarda a sus devotos de los peligros externos, sino que también los cuida de las inclinaciones internas que podrían llevarlos al pecado. Su protección, por lo tanto, es integral. Protege el cuerpo, el alma y la moralidad, ofreciendo un refugio completo para aquellos que se acercan a ella con fe. Otro aspecto interesante de la protección mariana en las cantigas es su relación con la justicia. En muchos relatos, la Virgen no solo protege a los inocentes de los males que los acechan, sino que también interviene en favor de los justos que han sido víctimas de la injusticia. En estas historias, la Virgen actúa como abogada de aquellos que son perseguidos, maltratados o calumniados, interviniendo para que se haga justicia en su favor. De esta manera, la Virgen se presenta no solo como una protectora física, sino también como una defensora de la verdad y la justicia, siempre dispuesta a actuar en favor de los que están en lo correcto y son víctimas de la maldad. Además de su protección ante los peligros visibles, la Virgen también es vista como una fuente de esperanza en tiempos de desesperación. En muchas cantigas, los devotos que se encuentran en situaciones de extrema aflicción o sufrimiento, ya sea debido a la pérdida de un ser querido, la ruina económica o la enfermedad, encuentran consuelo y alivio en la Virgen. La protección de María no solo es física o material, sino también emocional y espiritual. Ella es la madre que abraza a sus hijos en sus momentos de dolor, que ofrece consuelo cuando el mundo parece desmoronarse a su alrededor. La devoción a la Virgen como protectora y defensora es, por lo tanto, un refugio en tiempos de adversidad. Los fieles medievales veían en ella no solo a una figura distante o celestial, sino a una madre cercana y comprensiva, que respondía a sus oraciones con ternura y generosidad. En un mundo lleno de incertidumbres, de guerras, de pestes y de amenazas, la Virgen ofrecía un refugio seguro, una protección que trascendía las fronteras del tiempo y el espacio. En este capítulo hemos explorado cómo la Virgen María se presenta en las cantigas de Santa María como una protectora infalible, capaz de defender a sus devotos tanto de los peligros físicos como de las amenazas espirituales. En el siguiente capítulo, profundizaremos en otro aspecto de la Virgen, su rol como educadora espiritual, guiando a los fieles en su camino hacia la salvación y la virtud. Capítulo 6. La Virgen como modelo de virtud y pureza. En las cantigas de Santa María, la figura de la Virgen María no solo es venerada como madre y protectora, sino también como un modelo ejemplar de virtud y pureza. En la Edad Media, donde las normas morales y religiosas eran fundamentales para la vida cotidiana, la Virgen se erige como la mujer ideal, el paradigma de las cualidades que todos los cristianos debían aspirar a emular. Este capítulo profundiza en cómo la Virgen, en su vida y en su obra, es presentada como el ejemplo perfecto de virtud, santidad y pureza, y cómo los fieles medievales la contemplaban como un modelo a seguir para alcanzar la salvación. La pureza de la Virgen es una de las características más destacadas en las cantigas de Santa María, y a menudo es exaltada en los relatos como una virtud suprema. La Virgen María es vista como la mujer que, desde su concepción hasta su asunción al cielo, permaneció libre de pecado, un ser cuya vida estuvo completamente dedicada a Dios. Esta pureza no solo se entiende en un sentido físico, sino también espiritual y moral. La Virgen es la figura que simboliza la perfección de la voluntad humana sometida a la divina, y su vida es un reflejo de una devoción inquebrantable a la voluntad de Dios. En las cantigas, este aspecto de la Virgen se presenta como un modelo de vida religiosa, al que los devotos debían aspirar. El concepto de la pureza mariana está estrechamente vinculado con la idea de la virginidad. En muchas de las cantigas, la Virgen es venerada no solo como la Madre de Cristo, sino como la mujer que, al mantenerse virgen, preservó su cuerpo y su alma para servir exclusivamente a Dios.
Esta virginidad se considera un símbolo de su dedicación total a la divinidad, y la Virgen se convierte en un modelo de pureza sexual y moral, un ideal que los devotos aspiraban a alcanzar en su propia vida espiritual. Esta visión de la Virgen como modelo de virginidad era especialmente significativa en una época en la que la castidad era vista como una virtud fundamental para alcanzar la salvación, y los fieles veían en la Virgen la perfección de esta virtud. Pero la virtud de la Virgen María no se limita a la pureza física y moral, también se extiende a otras virtudes cristianas que eran consideradas esenciales para la vida piadosa. La humildad es una de las virtudes más subrayadas en las cantigas de Santa María. La Virgen es presentada como la mujer más humilde que jamás haya existido, una mujer que, a pesar de ser la Madre de Dios, no se dejó embriagar por el orgullo o la vanidad. En los relatos, la Virgen es siempre mostrada como una figura que, lejos de buscar la gloria personal, se sometió con alegría a la voluntad divina, aceptando el plan de Dios para su vida sin cuestionarlo ni dudarlo. Esta humildad, unida a la devoción, se presenta como el camino seguro para la santidad. La Virgen, por tanto, no es solo un modelo de pureza, sino también de humildad, cualidad esencial para el cristiano que busca seguir el camino de Cristo. La obediencia es otra de las virtudes que se destacan en la Virgen en las cantigas. En un contexto medieval en el que la obediencia a la voluntad de Dios y a la autoridad de la Iglesia era fundamental, la Virgen es presentada como la obediente por excelencia. Su aceptación del arcángel Gabriel en la Anunciación, cuando consiente ser la madre de Jesús, es vista como el acto de obediencia más sublime y perfecto. La Virgen no solo aceptó la voluntad de Dios, sino que la abrazó con amor y dedicación, mostrando a los fieles cómo deben rendirse humildemente a la voluntad divina sin resistencia ni dudas. En las cantigas, la obediencia de la Virgen es presentada como un modelo que los cristianos deben seguir si desean vivir una vida de virtud y santidad. La caridad, el amor desinteresado por los demás, es también una de las virtudes que se asocian con la Virgen María. En las cantigas, la Virgen es a menudo retratada como una madre que no solo ama a su Hijo Jesús, sino que extiende su amor a toda la humanidad. Su caridad es vista como infinita, un amor incondicional que no hace distinciones entre las personas. A través de su intervención en los milagros, la Virgen muestra su amor por los seres humanos, escuchando sus súplicas y respondiendo con generosidad y compasión. Este amor materno y abnegado se presenta como una virtud que los cristianos deben cultivar en sus relaciones con los demás, especialmente en un contexto medieval donde la caridad era vista como una de las principales expresiones de la fe cristiana. Además de estas virtudes, la Virgen es también un modelo de paciencia y fortaleza. A lo largo de su vida, especialmente durante la Pasión de Cristo, la Virgen enfrenta grandes sufrimientos y dolor, pero nunca pierde su fe ni su esperanza. Su capacidad para aceptar el sufrimiento con serenidad y confianza en la voluntad divina es vista como un ejemplo supremo de cómo los fieles deben afrontar las pruebas de la vida. Las cantigas a menudo destacan este aspecto de la Virgen, mostrando cómo ella, con paciencia y fortaleza, soportó el dolor de ver sufrir a su hijo, y cómo, a pesar de todo, nunca dejó de confiar en el plan divino. La Virgen como modelo de virtud no solo tenía una dimensión personal, sino que también tenía una función educativa para los fieles. En las cantigas, su vida y sus virtudes eran presentadas como una enseñanza viva para todos aquellos que deseaban seguir el camino de Cristo. Los relatos de los milagros y las intervenciones de la Virgen no solo se entendían como pruebas de su poder, sino también como lecciones morales. A través de estos relatos, los devotos aprendían no solo acerca de la misericordia de Dios, sino también sobre cómo vivir una vida de virtud, cómo ser humildes, obedientes, caritativos y pacientes, como lo fue la Virgen. En resumen, la Virgen María, tal como se presentan las cantigas de Santa María, es el modelo perfecto de virtud y pureza. Su vida y su ejemplo ofrecen a los fieles medievales un camino claro hacia la santidad, mostrándoles las virtudes que deben cultivar para vivir en armonía con Dios. En el próximo capítulo, exploraremos otro aspecto importante de la Virgen, su papel como consuelo y esperanza en tiempos de tribulación, ofreciendo alivio a aquellos que sufren. Capítulo 7. La Virgen como mediadora y abogada ante Dios. En las cantigas de Santa María, uno de los roles más significativos de la Virgen es el de mediadora entre los fieles y Dios. A lo largo de las canciones, la Virgen es presentada no solo como una figura maternal, sino también como la intercesora que se coloca entre el ser humano y la divinidad, facilitando el acceso de los fieles a la gracia divina. Este capítulo explora cómo la Virgen María es vista como una abogada ante Dios, una figura que, por su cercanía y pureza,
tiene la capacidad de interceder por aquellos que la invocan, interponiéndose entre el pecador y el juez divino para lograr la misericordia de Dios. El papel de la Virgen como mediadora se fundamenta en su relación especial con Dios. Siendo la madre de Jesús, la Virgen María ocupa un lugar único en el plano espiritual, ya que su maternidad divina la coloca en una posición de favor ante Dios. En las cantigas de Santa María, este aspecto de la Virgen es destacado con frecuencia. Ella no solo es una madre que intercede por su hijo, sino que, como madre de todos los creyentes, se convierte en una figura capaz de interceder por la humanidad entera. En un mundo medieval lleno de temores y ansiedades sobre la salvación, la Virgen representa un camino seguro para alcanzar la gracia divina. Las cantigas a menudo presentan a la Virgen como una abogada que aboga por la misericordia de Dios en favor de los pecadores. En la teología medieval, se creía que la justicia divina era inflexible, y que los pecadores, debido a su imperfección, estaban condenados a enfrentar el juicio severo de Dios. Sin embargo, la Virgen, por su pureza y su relación especial con el Hijo, es vista como la intercesora que puede suavizar la justicia divina, intercediendo en favor de los fieles que buscan arrepentirse de sus pecados. Así, en muchos relatos de las cantigas, se describe cómo los devotos recurren a la Virgen para pedir su intercesión en momentos de angustia o cuando temen que sus pecados los condenen. En este contexto, las cantigas no solo exalten la figura de la Virgen como un ser bondadoso, sino también como un ser que posee un poder real ante Dios. La creencia en la intercesión mariana era tan fuerte en la Edad Media que muchos devotos creían que, sin la ayuda de la Virgen, sería muy difícil obtener el perdón divino. Las cantigas presentan a María como una mediadora infalible, cuya intercesión asegura la clemencia de Dios y la salvación del alma. Su misericordia es vista como el puente entre la justicia de Dios y la debilidad humana. En muchos relatos, se describe cómo los fieles, al enfrentarse a situaciones difíciles o peligrosas, recurren a la Virgen con oraciones de súplica, pidiendo su intercesión para que Dios les conceda el perdón, la sanación o la protección. En estos casos, la Virgen actúa como una abogada que presenta ante Dios las súplicas de sus devotos, intercediendo por ellos y asegurándose de que reciban lo que necesitan. Esta función de la Virgen como abogada es particularmente relevante en el contexto medieval, donde la vida estaba llena de peligros y los fieles a menudo se sentían impotentes ante la adversidad. El papel de la Virgen como mediadora también se extiende a la vida diaria de los devotos. No solo se le invoca en momentos de gran aflicción, sino también en los momentos cotidianos de la vida, para pedir su intercesión en situaciones de enfermedad, pobreza o conflictos familiares. Las cantigas reflejan cómo los fieles recurren a la Virgen en todos los aspectos de su vida, confiando en su capacidad para interceder en su nombre y lograr la intervención divina en su favor. La Virgen se convierte así en una presencia constante y accesible, a la que los devotos pueden acudir en cualquier momento y lugar, con la seguridad de que su intercesión será escuchada. Además, la Virgen también es vista como un símbolo de esperanza para aquellos que temen el castigo divino. En la Edad Media, la creencia en el infierno y la condena eterna era muy fuerte, y muchos temían que sus pecados fueran irreparables. Sin embargo, la figura de la Virgen, como mediadora de la misericordia divina, ofrecía consuelo y esperanza. Los devotos creían que, al invocar su nombre, sus oraciones serían escuchadas y, en última instancia, lograrían el perdón. Este consuelo espiritual es fundamental en las cantigas, que no solo relatan milagros de protección física, sino también de sanación espiritual y perdón. El concepto de la mediación mariana también está relacionado con la enseñanza de la misericordia de Dios. En las cantigas, la Virgen no es vista solo como una figura que intercede por los pecadores, sino también como una maestra de la misericordia. Su capacidad para perdonar y mostrar compasión es un reflejo del amor de Dios por la humanidad. En muchos relatos, la Virgen actúa como una guía que enseña a los devotos cómo deben acercarse a Dios con humildad y arrepentimiento, mostrando la importancia del perdón y la reconciliación. Así, la mediación mariana no solo es una intervención sobrenatural, sino también una lección moral y espiritual para los creyentes. Uno de los relatos más conmovedores en las cantigas es el de un hombre que, tras haber cometido un grave pecado, se siente desesperado por su destino eterno. Sin embargo, al invocar a la Virgen con fervor, recibe la visión de ella intercediendo por él ante el trono de Dios, y es perdonado por su misericordia. Este tipo de relato subraya la idea de que la Virgen, por su relación maternal con Cristo, tiene el poder de influir en la misericordia divina y que, a través de su intercesión, los pecadores pueden encontrar una segunda oportunidad. En conclusión,
La Virgen María, como mediadora y abogada, juega un papel esencial en las cantigas de Santa María. Su capacidad para interceder ante Dios por los fieles le da un poder especial en el plano espiritual, convirtiéndola en la figura a la que los devotos acuden en busca de misericordia y perdón. Su rol como intermediaria refleja la profunda relación entre lo humano y lo divino, y su intervención es vista como un puente entre el pecado humano y la gracia divina. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la Virgen, además de ser una mediadora espiritual, es también una fuente de consuelo y esperanza para aquellos que atraviesan las pruebas y tribulaciones de la vida. Capítulo 8. La Virgen como fuente de protección y alivio en momentos de peligro. En las cantigas de Santa María, la figura de la Virgen María es venerada no solo por su papel de madre y mediadora, sino también por su capacidad de ofrecer protección y alivio a aquellos que se encuentran en situaciones de peligro o aflicción. A lo largo de los relatos, la Virgen es presentada como una poderosa protectora que intercede en favor de los fieles, liberándolos de la adversidad y otorgándoles consuelo en momentos de angustia. Este capítulo explora cómo la Virgen es vista como una fuente de protección divina, capaz de socorrer a los creyentes en sus momentos más oscuros y de guiarlos hacia la seguridad espiritual y física. Uno de los aspectos más destacados de la Virgen en las cantigas es su capacidad para proteger a los fieles de los peligros físicos y espirituales. Los relatos de las cantigas describen situaciones en las que las personas, enfrentadas a amenazas inminentes, recurren a la Virgen para pedir su intervención divina. Estos peligros pueden variar desde enfermedades graves hasta situaciones de conflicto o persecución, y en cada caso, la Virgen responde con misericordia y poder, mostrando a los devotos que, a pesar de las dificultades que puedan enfrentar, siempre pueden encontrar refugio en su amor y protección. Un tema recurrente en las cantigas es la protección que la Virgen ofrece a los devotos en momentos de enfermedad. En la Edad Media, las enfermedades eran vistas como castigos divinos o pruebas de fe, y muchas veces los fieles se sentían impotentes ante ellas. Sin embargo, la Virgen, en su papel de madre compasiva, es presentada como la figura que puede aliviar el sufrimiento físico y espiritual de los enfermos. En varios relatos, la Virgen interviene de manera milagrosa para sanar a aquellos que han recurrido a ella en busca de ayuda. Ya sea mediante la imposición de su manto protector, la oración o la intercesión directa, la Virgen es vista como la fuente de sanación que devuelve la salud a aquellos que están en peligro de muerte. Además de la protección frente a enfermedades, la Virgen es también vista como una defensora en tiempos de guerra y violencia. En una época en la que los conflictos armados eran comunes y la guerra era una constante amenaza, la Virgen era invocada por los caballeros y los pueblos en busca de su protección. En muchas cantigas, se describe cómo los fieles, ya sean soldados en batalla o habitantes de pueblos amenazados por invasores, recurren a la Virgen para que los proteja de los enemigos. La Virgen, en su papel de madre protectora, es vista como aquella que vela por sus hijos, protegiéndolos de las fuerzas del mal y asegurando que salgan ilesos de situaciones peligrosas. Los relatos marcan la figura de la Virgen como un refugio seguro frente a las amenazas externas. La protección de la Virgen no se limita solo a los individuos, sino que también abarca a comunidades enteras. Las cantigas reflejan cómo pueblos enteros, al verse amenazados por invasiones o desastres naturales, recurren a la Virgen para que interceda por ellos y los preserve del daño. En estas historias, la Virgen es presentada no solo como la protectora de las personas de manera individual, sino como una figura que vela por el bienestar colectivo. Esta dimensión colectiva de su protección subraya el papel de la Virgen como una intercesora que, por su amor y poder divino, puede asegurar la paz y la seguridad para aquellos que confían en ella. Uno de los temas recurrentes en las cantigas es la protección de los navegantes en el mar. En una época en la que los viajes marítimos eran peligrosos y las tormentas podían arrastrar a los barcos al abismo, la Virgen era invocada por los marineros como su defensora y guía. En estos relatos, la Virgen es vista como la estrella que guía a los barcos a salvo a su destino, alejándolos de los peligros del océano. Su intervención divina se considera esencial para salvar vidas en situaciones extremas, y muchos navegantes acudían a ella con oraciones fervientes para pedir su protección antes de embarcarse en largas travesías. La Virgen, con su poder celestial, es representada como la faro de esperanza para los marineros que, enfrentados al vasto e impredecible mar, confiaban en su intervención para mantenerse a salvo. La protección que ofrece la Virgen en las cantigas también se extiende a los viajeros que se enfrentan a todo tipo de peligros en su camino. En una época en la que los viajes por tierra eran arduos y peligrosos, la Virgen es vista como la protectora de aquellos que se aventuran en territorios desconocidos.
Los relatos muestran cómo los viajeros, ya sea en peregrinaciones religiosas o en rutas comerciales, invocaban a la Virgen para que los cuidara durante su travesía, protegiéndolos de bandidos, accidentes o enfermedades. La Virgen es presentada como la guía y protectora de aquellos que, al igual que los marineros, se encuentran expuestos a los peligros del mundo exterior. A lo largo de las cantigas, se puede observar que la protección mariana no es solo física, sino también espiritual. La Virgen no solo defiende a los fieles de los peligros visibles, sino que también ofrece consuelo en los momentos de angustia emocional o espiritual. La figura de la Virgen es retratada como aquella que calma las tempestades interiores de los devotos, aquellos momentos en los que el alma se ve amenazada por la desesperación, la duda o el sufrimiento. En estos casos, la Virgen interviene ofreciendo paz y consuelo, protegiendo a los fieles de las tempestades emocionales que pueden llevar a la desesperación. En este capítulo, hemos visto cómo la Virgen María es presentada en las cantigas de Santa María como una figura central de protección. Su intervención divina, ya sea en situaciones de enfermedad, guerra, viajes o angustia espiritual, es vista como un acto de misericordia y amor maternal. La Virgen se convierte en un refugio seguro para los devotos, un faro de esperanza y consuelo que los guía y los protege en sus momentos de mayor vulnerabilidad. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la Virgen también es fuente de alegría y esperanza, ofreciendo a los devotos la certeza de la salvación y el consuelo eterno en la vida espiritual. Capítulo 9. La Virgen como consoladora de los afligidos y sufrientes. En las cantigas de Santa María, la Virgen María es más que una figura divina de protección. También es retratada como una consoladora incansable de aquellos que sufren, ya sea por la adversidad física, emocional o espiritual. A lo largo de los relatos, la Virgen se presenta como una madre que ofrece consuelo y alivio a los afligidos, brindando esperanza a los que atraviesan las pruebas más duras. En este capítulo, exploraremos cómo la Virgen, en su rol de consoladora, actúa como un refugio para aquellos que atraviesan momentos de angustia, y cómo su intercesión ofrece paz a las almas atribuladas. La imagen de la Virgen como consoladora tiene una resonancia profunda en la tradición cristiana medieval. Los devotos acudían a ella en momentos de desesperación, buscando un consuelo que solo su figura maternal podía ofrecer. En las cantigas de Santa María, este consuelo se manifiesta de diversas formas, desde la curación de enfermedades graves hasta el alivio de las penas emocionales y espirituales. A lo largo de los relatos, la Virgen es presentada como la que calma las tormentas interiores de los devotos, que, enfrentados a sufrimientos físicos, pérdidas personales o dudas existenciales, encuentran en ella la paz que tanto anhelan. Uno de los temas más recurrentes en las cantigas es la capacidad de la Virgen para aliviar el sufrimiento físico. Muchas de las canciones narran cómo personas que han sido golpeadas por enfermedades graves o dolorosas recurren a la Virgen en busca de alivio. En estos relatos, la Virgen interviene de manera milagrosa, curando a los enfermos y dándoles una nueva oportunidad para vivir. Ya sea mediante una visión, una oración o un acto de misericordia divina, la Virgen es presentada como la sanadora que restaura la salud física de aquellos que, en su desesperación, han puesto su fe en ella. Además del consuelo físico, la Virgen también es un faro de esperanza para aquellos que sufren emocionalmente. En el contexto medieval, la vida estaba llena de incertidumbres, y las personas experimentaban pérdidas profundas, como la muerte de un ser querido o el desarraigo de sus hogares. La Virgen María es vista como aquella que ofrece consuelo a los afligidos, no solo mediante la restauración de su bienestar físico, sino también brindando consuelo emocional a los que atraviesan el dolor del alma. Las cantigas cuentan cómo los devotos, al invocar a la Virgen, sienten el consuelo de una madre amorosa que calma su dolor con palabras suaves y gestos llenos de compasión. Este consuelo emocional se refleja especialmente en las historias de aquellos que se sienten abandonados o rechazados por la sociedad. En la Edad Media, las personas que sufrían marginación o exclusión social a menudo se veían atrapadas en la desesperación. Sin embargo, en las cantigas, la Virgen es retratada como la madre que acoge a todos sus hijos, sin importar su estatus social o situación, brindándoles la paz que solo ella puede ofrecer. En un mundo donde los individuos a menudo se sentían aislados en su sufrimiento, la Virgen representaba la conexión espiritual que ofrecía consuelo a los olvidados. La Virgen también juega un papel crucial en aliviar los sufrimientos espirituales de los devotos. En la teología medieval, se creía que el alma humana estaba constantemente amenazada por el pecado y la separación de Dios, y que la angustia espiritual podía ser una carga aún mayor que el sufrimiento físico.
Las cantigas describen cómo la Virgen se convierte en un refugio para aquellos que luchan con la culpa y la desesperación espiritual. Ella no solo intercede ante Dios para obtener el perdón, sino que también ofrece consuelo directo a las almas atribuladas, guiándolas de regreso a la paz interior y al consuelo divino. En estas canciones, la Virgen se convierte en la luz que ilumina el camino hacia la reconciliación con Dios, y su presencia se percibe como un bálsamo para las heridas del alma. Otro aspecto significativo de la Virgen como consoladora es su papel en la protección de aquellos que se enfrentan a la tristeza de la muerte. La muerte era un tema de gran angustia en la Edad Media, especialmente por el temor al juicio divino y al destino eterno. Sin embargo, la figura de la Virgen María ofrece consuelo a los que temen el final de sus días. En las cantigas, se describen episodios en los que la Virgen aparece para consolar a los moribundos, tranquilizándolos y guiándolos hacia un encuentro pacífico con Dios. En muchos relatos, los devotos que invocan a la Virgen en el lecho de muerte sienten su presencia reconfortante, lo que les da la paz para afrontar el paso hacia la otra vida sin temor. La Virgen María, en su rol de consoladora, también es vista como una madre que comprende el sufrimiento humano debido a su propio dolor. En muchas de las cantigas, se enfatiza la idea de que la Virgen, como Madre de Cristo, experimentó el sufrimiento al perder a su Hijo en la cruz, lo que la hace capaz de comprender y compartir el dolor de los fieles. Esta identificación de la Virgen con el sufrimiento humano refuerza su capacidad para consolar a aquellos que atraviesan la angustia. La madre que sufrió la pérdida de su propio hijo se convierte en la figura capaz de consolar a todos aquellos que sufren, al ofrecerles la promesa de que el sufrimiento no es eterno y que la paz y la esperanza están a la mano. El consuelo de la Virgen también se extiende a la vida cotidiana de los devotos. No solo se la invoca en momentos de gran sufrimiento o aflicción, sino también en las pequeñas pruebas y dificultades de la vida diaria. En un mundo medieval lleno de incertidumbre y lucha, los fieles recurrían a la Virgen para pedirle consuelo en los momentos de frustración, desesperanza o ansiedad. La Virgen es vista como aquella que ofrece paz a los corazones atribulados, ayudando a los devotos a sobrellevar las tensiones diarias con serenidad y esperanza. Su rol como consoladora no se limita a momentos extremos, sino que abarca la totalidad de la experiencia humana. En este capítulo, hemos explorado cómo la Virgen María, como consoladora de los afligidos, ofrece consuelo en todas las dimensiones del sufrimiento humano, ya sea físico, emocional, espiritual o existencial. A lo largo de las cantigas de Santa María, su figura se presenta como un refugio seguro para aquellos que buscan alivio en sus momentos más oscuros. En el próximo capítulo, abordaremos cómo la Virgen, además de ser una consoladora, es también una fuente de alegría y esperanza para los fieles, transmitiendo la certeza de la salvación y la paz eterna. Capítulo 10. La Virgen como intercesora ante Dios. En las cantigas de Santa María, uno de los roles más destacados de la Virgen María es su capacidad para interceder ante Dios en nombre de los fieles. Esta intercesión divina es un tema central en muchos de los relatos, donde la Virgen se presenta como una mediadora entre el ser humano y Dios, capaz de abogar por aquellos que le rezan. En este capítulo, exploraremos cómo la Virgen es percibida como un puente entre la humanidad y lo divino, desempeñando un papel crucial en la relación de los creyentes con Dios, y cómo su intercesión se convierte en una fuente de gracia y salvación para aquellos que buscan su ayuda. La intercesión de la Virgen María es una de las creencias más profundas en la tradición cristiana medieval. A diferencia de otros santos, la Virgen ocupa un lugar único en la teología medieval debido a su cercanía con Dios como Madre de Cristo. Este papel de mediadora es resaltado en las cantigas de Santa María, donde se muestra a la Virgen como aquella que tiene la capacidad de intervenir en favor de los fieles, pidiendo a Dios por su salvación, protección y gracia. Esta relación especial entre la Virgen y Dios, como madre y sierva, le otorga un poder único para interceder por los hombres. En las cantigas, la Virgen es frecuentemente invocada por aquellos que buscan la intercesión divina. Los devotos se acercan a ella con fe, confiando en que ella, como Madre de Cristo, tiene un acceso privilegiado al trono de Dios. En muchos de los relatos, la Virgen escucha las súplicas de los fieles, y movida por su compasión, presenta esas oraciones ante Dios, logrando que las peticiones sean atendidas. Esta intercesión no solo es vista como una ayuda en tiempos de necesidad, sino como una manifestación del amor maternal de la Virgen hacia sus hijos, que le confían sus problemas y anhelos, seguros de que ella intercederá por ellos. El poder de la intercesión de la Virgen se refleja en numerosos milagros narrados en las cantigas. Uno de los temas recurrentes es la sanación de los enfermos,
en los que la Virgen, al interceder por ellos, obtiene de Dios la gracia de la curación. En muchos relatos, personas que se encuentran al borde de la muerte o que sufren enfermedades incurables son curadas gracias a la intervención de la Virgen. Estos milagros son presentados como respuestas divinas a las oraciones de los devotos, quienes, al invocar el nombre de la Virgen, reciben alivio en sus cuerpos y almas. La Virgen se convierte así en el canal a través del cual la gracia divina fluye hacia los necesitados. Además de la curación física, la Virgen María también es vista como intercesora en el ámbito espiritual. Muchos de los relatos de las cantigas presentan a la Virgen como quien pide a Dios el perdón para aquellos que han caído en pecado. En una época en la que la salvación del alma dependía en gran medida de la mediación divina, la intercesión de la Virgen era considerada esencial para obtener el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. Los fieles recurrían a ella no solo para sanar sus cuerpos, sino también para purificar sus almas, sabiendo que su solicitud ante Dios era especialmente eficaz. La intercesión de la Virgen no se limita solo a aquellos que se encuentran en situaciones de sufrimiento o pecado. También juega un papel fundamental en la protección de los fieles. En las cantigas, la Virgen intercede ante Dios para proteger a aquellos que se encuentran en situaciones de peligro. Esto puede incluir la protección en la batalla, la preservación durante un viaje o la seguridad en medio de una crisis. Los relatos destacan cómo, al invocar a la Virgen, los devotos son protegidos de los peligros, gracias a la intercesión que ella realiza ante Dios para que su voluntad de misericordia se manifieste. Otro aspecto importante de la intercesión mariana es su capacidad para obtener gracias y bendiciones para aquellos que confían en su mediación. En muchos relatos, la Virgen es presentada como quien concede favores divinos a los fieles, ya sea en forma de prosperidad material o bienestar espiritual. Esta intervención se considera una manifestación del amor de Dios, que, a través de la Virgen, otorga generosamente sus bendiciones. Los devotos que experimentan estas gracias perciben la intercesión de la Virgen como una prueba de su misericordia y de la cercanía de Dios. La relación entre la Virgen y los fieles en las cantigas es profundamente personal. A menudo, los devotos no solo piden favores materiales o alivio en tiempos de dificultad, sino que también buscan la cercanía espiritual de la Virgen. La intercesión mariana se presenta como una vía para acercarse a Dios, y muchos de los relatos muestran cómo la Virgen, al interceder por los fieles, les ayuda a fortalecer su fe y a profundizar su relación con lo divino. De este modo, la Virgen se convierte no solo en una intercesora de favores materiales o curaciones, sino en un medio para experimentar una mayor cercanía con Dios y recibir su gracia de manera más plena. En las cantigas de Santa María, se hace énfasis en la cercanía de la Virgen con los fieles. A través de su intercesión, los devotos sienten que no están solos en sus luchas, sino que cuentan con la protección y el amor de una madre que se preocupa por cada uno de ellos. La Virgen es vista como alguien a quien se puede acudir en cualquier momento, sabiendo que ella siempre está dispuesta a escuchar y a interceder ante Dios en favor de sus hijos. Este acceso directo a la Virgen, y a través de ella, a Dios, es uno de los aspectos más consoladores de las cantigas, ya que les da a los devotos una sensación de cercanía y confianza en la acción divina. El papel de la Virgen como intercesora es fundamental no solo en el plano individual, sino también en el ámbito colectivo. En tiempos de guerra, de epidemias o de crisis sociales, las comunidades enteras recurrían a la Virgen para que intercediera por ellas. En muchos relatos, pueblos enteros invocan a la Virgen para que proteja sus vidas y sus tierras, confiando en su mediación para salvar a la comunidad de los desastres. La intercesión de la Virgen se presenta así no solo como un beneficio personal, sino como una gracia que puede ser compartida por todos aquellos que confían en ella. En este capítulo, hemos explorado cómo la Virgen María, en las cantigas de Santa María, es presentada como una poderosa intercesora ante Dios. Su mediación no solo brinda consuelo y protección, sino que también se convierte en un canal para recibir la gracia divina en diversas formas. En el próximo capítulo, exploraremos otro aspecto de la Virgen en las cantigas, su capacidad para otorgar salvación y guía a aquellos que siguen su camino. Capítulo 11. La Virgen como consoladora en la aflicción. Las cantigas de Santa María no solo presentan a la Virgen María como una figura de poder y gracia, sino también como un consuelo divino en tiempos de dolor y sufrimiento. En este capítulo, exploramos cómo la Virgen se convierte en un refugio para aquellos que atraviesan momentos de aflicción, ofreciendo alivio a las penas del cuerpo y del alma. A través de su intercesión, la Virgen se muestra como un faro de esperanza,
capaz de calmar las angustias y brindar paz a quienes le buscan en los momentos más oscuros de la vida. Uno de los aspectos más conmovedores de las cantigas de Santa María es la capacidad de la Virgen para consolar a aquellos que sufren. En muchos relatos, se nos muestra cómo la Virgen escucha las súplicas de los afligidos y responde con una compasión que trasciende la comprensión humana. Las personas que se sienten solas o abandonadas encuentran en ella una madre dispuesta a tenderles la mano. Este consuelo maternal no solo es un alivio en momentos de desesperación, sino que también se convierte en un recordatorio de que, aunque el dolor sea inevitable, nunca estamos verdaderamente solos, pues la Virgen está siempre dispuesta a ofrecernos su apoyo. Los relatos en las cantigas revelan cómo la Virgen actúa como un consuelo tangible para aquellos que enfrentan el sufrimiento físico. Muchos de los milagros narrados en este libro giran en torno a personas gravemente enfermas o heridas, que buscan el amparo de la Virgen. En estos casos, la Virgen se presenta no solo como una figura de consuelo espiritual, sino también como una fuente de curación. Los milagros que suceden cuando las personas invocan su nombre son pruebas de su poder para aliviar el dolor físico, demostrando que, bajo su manto protector, aquellos que sufren pueden hallar un camino hacia la sanación. Sin embargo, la Virgen no solo consuela a aquellos que sufren en el plano físico, sino también a aquellos que atraviesan sufrimientos emocionales y espirituales. Muchos de los relatos narran historias de personas que, sumidas en la tristeza, la desesperanza o la culpa, encuentran consuelo en la figura de la Virgen. A través de su intercesión, la Virgen ofrece un consuelo que alivia la angustia del alma. Las cantigas nos muestran cómo la Virgen se convierte en una madre espiritual que acoge a sus hijos en su regazo, dándoles la fuerza para sobrellevar sus penas y recuperar la paz interior. Un aspecto fundamental de este consuelo es la cercanía de la Virgen. En las cantigas, la Virgen es presentada como alguien accesible, alguien que no está distante ni inaccesible, sino que está presente en la vida cotidiana de los devotos. Las personas que buscan consuelo en la Virgen no tienen que hacer un largo viaje ni esperar mucho tiempo para recibir su ayuda. Ella está allí, dispuesta a escuchar y a ofrecer su alivio de inmediato. Esta cercanía es lo que hace que la Virgen sea vista como una figura maternal cercana, que se preocupa por las aflicciones de sus hijos. Además de la cercanía, la respuesta de la Virgen es inmediata y eficaz. En las cantigas de Santa María, los milagros de consuelo se presentan como un acto divino de gran compasión. Cuando las personas se acercan a la Virgen con fe y devoción, experimentan una transformación instantánea. Aquellos que buscan consuelo en su dolor encuentran no solo alivio, sino también una renovada esperanza. La Virgen, al interceder por ellos, les da la fuerza para enfrentar sus dificultades y superar sus pruebas. La figura de la Virgen como consoladora también se presenta en las cantigas como una fuente de consuelo para aquellos que enfrentan la pérdida de un ser querido. La muerte y el dolor por la separación son temas recurrentes en los relatos, y la Virgen aparece como un consuelo en esos momentos de luto. En muchos relatos, las personas que han perdido a un ser querido recurren a la Virgen para encontrar consuelo en su dolor. La Virgen les ofrece un abrazo de consuelo, ayudándoles a comprender que la muerte no es el fin, sino una transición hacia la paz eterna. De este modo, la Virgen actúa no solo como una consuela en el dolor inmediato, sino también como una fuente de esperanza en la vida eterna. La intercesión de la Virgen, como consuelo en tiempos de aflicción, también se extiende a aquellos que atraviesan sufrimientos psicológicos. En una época en la que las dificultades emocionales y mentales eran menos comprendidas, la Virgen se convierte en un refugio para aquellos que se sienten abrumados por sus pensamientos y angustias. La Virgen, al igual que una madre cariñosa, calma la mente y el corazón de los afligidos, ofreciéndoles una paz que sobrepasa toda comprensión humana. La paz que ella otorga es un bálsamo para los corazones rotos, un recordatorio de que no importa cuán grande sea la aflicción, siempre existe la posibilidad de encontrar consuelo y alivio en su presencia. Este consuelo no se limita solo a los individuos, sino que también afecta a las comunidades enteras. En tiempos de calamidad o desastre colectivo, como plagas o guerras, la Virgen es invocada por pueblos enteros que buscan alivio ante la tragedia. Los relatos de las cantigas describen cómo las comunidades han encontrado consuelo en la intercesión de la Virgen, quienes, al rezar juntos, reciben su protección y consuelo ante el sufrimiento colectivo. La Virgen, en estos momentos, se convierte en la madre protectora de toda la humanidad, brindando consuelo no solo a los individuos, sino a las sociedades enteras que atraviesan momentos de angustia. Este consuelo maternal es, por tanto,
uno de los aspectos más conmovedores de la devoción a la Virgen María en las cantigas de Santa María. La Virgen no solo es vista como una figura distante, sino como una madre cercana que está dispuesta a ofrecer consuelo en cualquier momento de necesidad. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la Virgen se presenta como protectora de los fieles, brindando seguridad y resguardo en tiempos de peligro. Capítulo 12. La Virgen como fuente de sabiduría y guía espiritual. En las cantigas de Santa María, uno de los aspectos más fascinantes de la figura de la Virgen es su papel como fuente de sabiduría y guía espiritual para los fieles. A través de su ejemplo, su intercesión y su presencia en los relatos, la Virgen no solo ofrece consuelo y protección, sino que también señala el camino hacia una vida de virtud, fe y conocimiento divino. Este capítulo explora cómo la Virgen se convierte en una guía espiritual, guiando a los creyentes a través de los retos de la vida y mostrándoles cómo alcanzar la sabiduría divina que proviene de Dios. La sabiduría de la Virgen María es una de sus cualidades más destacadas en las cantigas de Santa María. A lo largo de los relatos, la Virgen se presenta como una figura que no solo intercede por los fieles, sino que también les enseña cómo vivir una vida recta y justa ante los ojos de Dios. Su sabiduría no proviene de una educación mundana, sino de su conexión directa con lo divino, como Madre de Cristo y como ser elegido por Dios para cumplir un propósito sagrado. En este sentido, la Virgen es un modelo de sabiduría que los creyentes deben seguir, un faro que ilumina el camino de los devotos en su búsqueda de la verdad. En las cantigas, la Virgen enseña a los fieles a buscar la sabiduría no en las riquezas materiales ni en los placeres mundanos, sino en los valores espirituales que conducen a la salvación. A través de su ejemplo de humildad, obediencia y fe inquebrantable en Dios, la Virgen muestra cómo vivir en armonía con los principios divinos. Su vida, despojada de la vanidad y la arrogancia, se presenta como un modelo a seguir por todos aquellos que desean alcanzar la verdadera sabiduría, la sabiduría que conduce a la paz interior y a la comunión con Dios. Uno de los aspectos más significativos de la sabiduría de la Virgen en las cantigas es su capacidad para discernir la voluntad de Dios. A lo largo de los relatos, la Virgen se presenta como alguien que siempre actúa conforme a la voluntad divina, sin dudar ni vacilar. Su obediencia a Dios es una de sus virtudes más grandes, y su sabiduría radica en su capacidad para reconocer y aceptar la voluntad divina en cada momento de su vida. Los fieles que buscan sabiduría en la Virgen aprenden a hacer lo mismo, a buscar y seguir la voluntad de Dios en todas sus acciones, pensamientos y decisiones. La Virgen María también es vista en las cantigas como una fuente de guía para aquellos que buscan la verdad espiritual. A menudo, los relatos narran cómo la Virgen ilumina el camino de los devotos, guiándolos a través de los momentos de incertidumbre y oscuridad espiritual. La Virgen no solo ofrece consuelo en momentos de aflicción, sino que también actúa como una maestra espiritual, enseñando a los fieles a reconocer la verdad divina y a rechazar las tentaciones del pecado. Esta guía espiritual es esencial para los devotos que buscan vivir una vida de virtud y santidad, y se convierte en una herramienta poderosa para alcanzar la salvación. Además de ser una guía para la vida espiritual, la Virgen también es presentada como una fuente de sabiduría en momentos de crisis y dificultad. En las cantigas, encontramos relatos en los que los fieles, enfrentando desafíos enormes, recurren a la Virgen para que les ayude a encontrar la sabiduría necesaria para superar sus problemas. Ya sea en tiempos de guerra, enfermedad o desesperación, la Virgen actúa como una consejera sabia que da a los creyentes la fortaleza para perseverar y encontrar soluciones basadas en los principios divinos. Su sabiduría es una luz que disipa la oscuridad de la incertidumbre y muestra a los fieles cómo tomar decisiones correctas en momentos de crisis. La sabiduría de la Virgen también se refleja en su profunda compasión y comprensión del sufrimiento humano. A lo largo de las cantigas, la Virgen muestra un conocimiento intuitivo del dolor humano y ofrece sabias palabras de consuelo y aliento a aquellos que sufren. Esta sabiduría no es fría ni distante, sino profundamente humana y empática. La Virgen comprende las luchas de los devotos y ofrece su orientación con una ternura que refleja el amor divino. Su sabiduría se extiende más allá de la simple razón. Es una sabiduría que se basa en el amor y en la comprensión profunda del ser humano. Además de su sabiduría práctica en la vida diaria, la Virgen también es una fuente de sabiduría teológica y espiritual. En las cantigas de Santa María, los devotos recurren a ella no solo para obtener ayuda en sus problemas mundanos, sino también para profundizar en su conocimiento de Dios. La Virgen, como Madre de Cristo, tiene un acceso único al misterio divino, y es a través de ella que los fieles pueden acercarse más al entendimiento de la divinidad.
Los relatos muestran cómo la Virgen revela a los devotos aspectos profundos de la fe, ayudándoles a comprender mejor la naturaleza de Dios, la salvación y la vida eterna. Un aspecto esencial de la sabiduría de la Virgen es su capacidad para transformar la vida de los devotos. En las cantigas, aquellos que siguen sus enseñanzas y buscan su guía espiritual a menudo experimentan una transformación radical. La Virgen no solo les muestra el camino hacia la sabiduría, sino que también les ayuda a cambiar sus corazones y mentes, llevándolos a un mayor entendimiento de sí mismos y de Dios. Esta transformación espiritual es uno de los mayores regalos que la Virgen ofrece a los fieles, ya que les permite vivir una vida más plena, más en armonía con los principios divinos y más en sintonía con el amor de Dios. La sabiduría de la Virgen, por tanto, se presenta en las cantigas de Santa María como una sabiduría integral, una sabiduría que guía a los fieles tanto en la vida cotidiana como en la vida espiritual, que ofrece respuestas a los problemas prácticos y profundiza la comprensión de lo divino. En este capítulo, hemos explorado cómo la Virgen se convierte en una fuente de guía y sabiduría para los creyentes, mostrándoles el camino hacia una vida de virtud, fe y conocimiento divino. En el próximo capítulo, profundizaremos en otro aspecto de la Virgen en las cantigas, su papel como protectora de los fieles en tiempos de peligro. Capítulo 13. La Virgen como protectora en los peligros y las adversidades. A lo largo de las cantigas de Santa María, uno de los roles más destacables de la Virgen es el de ser una protectora inquebrantable frente a los peligros y adversidades que enfrentan los fieles. En este capítulo, exploramos cómo la Virgen se presenta como una figura de defensa y seguridad para aquellos que atraviesan momentos de peligro, ya sea en sus vidas personales, en tiempos de guerra, o cuando se enfrentan a lo desconocido. En todos estos casos, la Virgen se muestra como la intercesora divina que extiende su protección sobre los devotos, librándolos de las amenazas que acechan su bienestar y su fe. La protección divina de la Virgen se manifiesta de manera constante en las cantigas de Santa María, donde numerosos relatos narran cómo aquellos que buscan su ayuda en momentos de peligro son salvados gracias a su intercesión. La Virgen no solo es una madre compasiva, sino también una guerrera espiritual, dispuesta a defender a sus hijos de las fuerzas del mal. En los relatos más conmovedores, los devotos que recurren a ella en situaciones extremas experimentan un milagro de protección que les permite escapar ilesos de situaciones peligrosas, demostrando que la Virgen actúa con un poder divino que va más allá de la comprensión humana. Uno de los ejemplos más significativos de la protección de la Virgen en las cantigas es su intervención en momentos de peligro físico. A lo largo de los relatos, se narra cómo la Virgen salva a los devotos de la muerte o de graves enfermedades. En estas historias, la Virgen no solo actúa como un consuelo espiritual, sino como una figura de acción directa que interviene para evitar el daño físico. Muchos de estos milagros de protección ocurren en momentos de gran tensión o aflicción, cuando la vida de los devotos está en riesgo. En cada uno de estos relatos, la Virgen se presenta como una fuerza activa, que se enfrenta a las amenazas con valentía y amor, guiando a los fieles hacia la seguridad. La protección de la Virgen, sin embargo, no se limita a los peligros físicos. También se extiende a los peligros espirituales y morales. En los relatos de las cantigas de Santa María, la Virgen aparece como una protectora que salva a los devotos de las tentaciones del pecado y las fuerzas malignas que amenazan con apartarlos del camino de la fe. En muchos de estos relatos, los fieles se ven acechados por el demonio o por sus propios deseos pecaminosos, pero al invocar el nombre de la Virgen, encuentran una protección que les fortalece y les aleja de la tentación. La Virgen, como protectora espiritual, se convierte en un escudo contra las fuerzas del mal, proporcionando a los creyentes la fuerza para resistir y vencer las adversidades que afectan su alma. La Virgen también se muestra como protectora en tiempos de guerra o conflicto. En las cantigas, se cuentan historias de batallas en las que la intervención de la Virgen garantiza la victoria de aquellos que confían en su poder protector. Los relatos detallan cómo los ejércitos o los pueblos que invocan a la Virgen en momentos de lucha y desesperación son bendecidos con una victoria milagrosa. La Virgen, como protectora, no solo defiende a los individuos, sino que se extiende a las comunidades y a los pueblos que claman por su ayuda. En tiempos de guerra, su protección se convierte en una esperanza para los que enfrentan la violencia y el sufrimiento, recordándoles que, incluso en los momentos más oscuros, la Virgen está allí para guiarlos y protegerlos. Uno de los aspectos más fascinantes de la protección de la Virgen es su capacidad para salvar a los devotos en situaciones aparentemente imposibles. En varios relatos de las cantigas, la Virgen interviene de manera milagrosa en circunstancias que parecen no tener solución.
ya sea en situaciones de naufragios, en los que los devotos se encuentran al borde de la muerte, o en momentos de persecución, en los que se enfrentan a la amenaza de ser capturados o ejecutados, la Virgen ofrece su intervención salvadora, protegiendo a aquellos que confían en su ayuda. Estos milagros de protección subrayan el poder divino de la Virgen, que trasciende cualquier barrera humana y ofrece la salvación incluso en las circunstancias más extremas. En este contexto, la Virgen María es presentada como la estrella del mar en las cantigas de Santa María, un símbolo de guía y protección para los navegantes y viajeros. En tiempos de peligro en el mar, los devotos invocan a la Virgen para que los proteja de las tormentas, los naufragios y las criaturas peligrosas del océano. La Virgen se convierte en una guía luminosa, que les muestra el camino seguro, protegiendo a los marineros de los peligros y guiándolos hacia puerto seguro. Esta imagen de la Virgen como protectora en el mar simboliza su capacidad para proteger a todos los viajeros, no solo a los marineros, sino a todos aquellos que se encuentran en situaciones de incertidumbre o peligro. Otro aspecto importante de la protección de la Virgen es su capacidad para ofrecer consuelo en momentos de miedo. Cuando los devotos sienten temor ante lo desconocido, la Virgen se muestra como una fuente de calma y fortaleza. En los relatos de las cantigas, aquellos que se sienten abrumados por la ansiedad o el miedo encuentran en la Virgen una presencia tranquilizadora, que les da la paz para enfrentar lo que está por venir. La Virgen, como protectora, no solo actúa de manera externa para proteger a los fieles, sino también de manera interna, infundiéndoles la confianza y la serenidad necesarias para superar sus temores. En tiempos de adversidad, la protección de la Virgen es también un recordatorio de la importancia de la fe. Los relatos de las cantigas muestran que aquellos que recurren a la Virgen con un corazón lleno de fe y devoción son los que experimentan su poder protector de manera más plena. La Virgen no solo salva a los devotos de los peligros, sino que también fortalece su fe, ayudándoles a crecer espiritualmente y a comprender que, en los momentos más oscuros, Dios nunca les abandona. En este capítulo, hemos explorado cómo la Virgen María se presenta en las cantigas de Santa María como una protectora poderosa y amorosa, dispuesta a intervenir en momentos de peligro para salvar a los devotos de las amenazas físicas, espirituales y emocionales. En el próximo capítulo, profundizaremos en su papel como fuente de misericordia y perdón para aquellos que buscan redención y reconciliación con Dios. Capítulo 14. La Virgen María como mediadora entre Dios y los hombres. En las cantigas de Santa María, uno de los roles más sublimes y trascendentales de la Virgen es el de ser mediadora entre la humanidad y Dios. En este capítulo, nos adentraremos en el concepto de la Virgen como intercesora divina, un puente entre los fieles y el Creador, cuya intervención abre las puertas de la misericordia divina y facilita la reconciliación del alma humana con Dios. La Virgen, en su rol de mediadora, es representada como la figura que escucha y responde a las súplicas de los devotos, intercediendo ante su Hijo para conseguir la gracia divina. La idea de la Virgen María como mediadora no es nueva, pero se desarrolla de manera especialmente profunda en las cantigas de Santa María. Estos relatos reflejan una comprensión popular y piadosa de la Virgen, quien no solo actúa como madre protectora, sino también como una figura intermediaria ante las peticiones de los fieles. En cada uno de los milagros narrados en las cantigas, se observa cómo los devotos, al invocar su nombre y recurrir a su intercesión, reciben la respuesta divina que buscan. La Virgen es vista no solo como la Madre de Cristo, sino como aquella que, con su gracia, puede obtener la misericordia de Dios para sus hijos. Uno de los elementos más destacados de su papel como mediadora es la capacidad que la Virgen tiene para escuchar las plegarias de los devotos y llevarlas directamente a Dios. A lo largo de las cantigas, encontramos relatos donde los fieles, afligidos por diversas tribulaciones, recurren a la Virgen para presentar sus oraciones y deseos ante Dios. En muchos de estos casos, la Virgen responde a las peticiones de sus hijos de una manera milagrosa, lo que refleja su especial relación con el Creador. La Virgen, en este sentido, se convierte en la figura que comprende la naturaleza humana y sus sufrimientos, y que, desde su posición privilegiada como Madre del Salvador, intercede con compasión y eficacia ante el Padre. Además, la Virgen es retratada como una figura que no solo intercede por los humanos en momentos de angustia, sino que también actúa como un ejemplo perfecto de la devoción y obediencia a la voluntad divina. Su capacidad para mediar entre la humanidad y Dios radica en su pureza y su humildad, cualidades que la convierten en el modelo perfecto de lo que un creyente debe ser. En muchos relatos, la Virgen no solo es una madre compasiva, sino una guía espiritual que muestra el camino hacia Dios a través de su ejemplo de vida.
Su mediación no solo consiste en presentar las súplicas de los devotos ante Dios, sino también en enseñarles cómo vivir una vida conforme a la voluntad divina. Uno de los milagros más notables en las cantigas de Santa María que ejemplifica su rol de mediadora es el relato de una persona que se encontraba en un profundo pecado y cuya alma se veía alejada de la gracia de Dios. Al invocar el nombre de la Virgen, ésta intercede por él, y a través de su intercesión, Dios le concede el perdón y la salvación. Este milagro subraya el poder de la Virgen para obtener la misericordia divina, actuando como mediadora no solo en cuestiones materiales, sino en lo que respecta a la salvación del alma. En otro relato, la Virgen es representada como la que concede a los fieles la paz interior y la reconciliación con Dios. Muchas de las cantigas narran cómo aquellos que han caído en el desánimo o la desesperación, al buscar la intercesión de la Virgen, encuentran consuelo y son restaurados espiritualmente. Este acto de restauración refleja la poderosa mediación de la Virgen, quien, por su cercanía a Dios, puede acercar a los fieles a la gracia divina y permitirles superar sus dudas y temores. La mediación de la Virgen también se extiende a la protección de las almas en peligro de condenación. En varios relatos de las cantigas de Santa María, se muestra cómo la Virgen, por su compasión y amor maternal, actúa para salvar las almas que corren el riesgo de ser perdidas. Ya sea a través de la intercesión en el último momento de la vida, o mediante la intervención divina en momentos críticos, la Virgen guía a las almas hacia la salvación. Este aspecto de la mediación de la Virgen pone de manifiesto su capacidad para intervenir en los momentos más cruciales de la vida humana, buscando siempre el bien eterno de aquellos que confían en ella. En muchos de los relatos, la Virgen se presenta no solo como una intercesora en los momentos de sufrimiento físico o material, sino también como la mediadora que lleva las súplicas espirituales de los devotos a Dios. Las cantigas reflejan cómo los fieles, cuando se sienten alejados de Dios o atrapados en el pecado, recurren a la Virgen para pedir su ayuda en la restauración de su relación con el Creador. En estos momentos, la Virgen se muestra como la única que tiene la capacidad de interceder con éxito ante Dios, para que la gracia divina fluya nuevamente hacia los fieles. Este rol de mediadora es uno de los aspectos más poderosos de la figura de la Virgen María en las cantigas de Santa María. A lo largo de los relatos, la Virgen se presenta como el conducto a través del cual las peticiones humanas son llevadas ante Dios, y en respuesta a estas súplicas, se producen milagros de sanación, protección, perdón y salvación. En este sentido, la Virgen se erige como una figura de esperanza para todos los que buscan la gracia de Dios, asegurando que nadie es olvidado por su amor y compasión. En este capítulo, hemos explorado el papel fundamental de la Virgen como mediadora entre Dios y los hombres. En los relatos de las cantigas de Santa María, vemos cómo la Virgen intercede por los devotos, presentando sus súplicas ante Dios y asegurando la respuesta divina a sus peticiones. En el próximo capítulo, profundizaremos en la Virgen como fuente de consuelo y esperanza para aquellos que atraviesan los momentos más oscuros de la vida. Capítulo 15. La Virgen María como modelo de fe y obediencia a Dios. En las cantigas de Santa María, la Virgen no solo es una madre amorosa, protectora y mediadora, sino también un ejemplo perfecto de fe y obediencia a la voluntad divina. A lo largo de los relatos, su vida y acciones se presentan como un modelo a seguir para todos los creyentes, demostrando cómo vivir de acuerdo con los designios de Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. En este capítulo, profundizamos en cómo la Virgen es retratada como la mujer de fe por excelencia, cuya total entrega y obediencia a Dios son ejemplos luminosos de la devoción cristiana. La Virgen María, en las cantigas de Santa María, se muestra como un faro de fe, siempre dispuesta a seguir la voluntad de Dios sin dudar ni vacilar. Desde el momento de la Anunciación, cuando acepta la misión de ser la Madre de Cristo, hasta sus últimos momentos en la tierra, la Virgen demuestra una fe inquebrantable en el plan divino. Su sí a Dios, cuando el ángel le anuncia su destino, es el acto de fe más grande que se puede concebir, ya que ella se entrega completamente a la voluntad de Dios, sin miedo ni resistencia, confiando plenamente en su sabiduría y amor. En muchos relatos de las cantigas, la Virgen es presentada como un modelo de obediencia, no solo por su aceptación de la voluntad divina en momentos trascendentales, sino por su disposición a cumplir con los mandamientos de Dios en su vida cotidiana. A través de sus acciones, la Virgen muestra a los fieles cómo vivir una vida de servicio y humildad, siempre dispuesta a poner las necesidades de los demás por encima de las suyas. Su humildad es otro rasgo esencial que la caracteriza como un modelo de fe, ya que nunca busca la gloria ni el reconocimiento, sino que se dedica a cumplir con el propósito divino de la manera más sencilla y obediente.
Una de las cantigas más conmovedoras es aquella en la que se relata la obediencia de la Virgen durante la huida a Egipto. Tras el anuncio de que Herodes busca la vida de su hijo, la Virgen y San José obedecen la orden divina sin titubear y parten en la oscuridad de la noche, dejando atrás todo lo que conocían para proteger al niño Jesús. Este acto de obediencia total a Dios muestra la confianza plena de la Virgen en su plan divino, a pesar de la incertidumbre y el peligro. Este gesto de fe y obediencia en tiempos de crisis resalta la capacidad de la Virgen para confiar en el propósito de Dios, incluso cuando el camino parece incierto y lleno de dificultades. En las cantigas de Santa María, la Virgen también es presentada como un modelo de fe en momentos de sufrimiento. Cuando se narra la pasión de Cristo, la Virgen permanece a los pies de la cruz, sufriendo con su Hijo, pero sin perder la fe en el plan divino. A través de su dolor, ella demuestra una fe profunda e inquebrantable en la promesa de la resurrección. A pesar de ver a su Hijo torturado y muerto, la Virgen nunca pierde la esperanza de que la voluntad de Dios se cumplirá, lo que la convierte en un ejemplo supremo de fe y obediencia en medio del sufrimiento. El dolor de la Virgen no solo es un sufrimiento físico, sino también espiritual, ya que ella, como madre, experimenta el sufrimiento de ver a su Hijo en la cruz. Sin embargo, a pesar de su dolor, la Virgen se mantiene firme en su fe. Este aspecto de su vida es un recordatorio de que la verdadera fe no depende de las circunstancias externas, sino de una confianza absoluta en Dios, incluso en los momentos más oscuros. La Virgen, al no dudar de la promesa de redención, se convierte en el modelo de todos los creyentes que buscan seguir la voluntad de Dios, incluso en medio de las pruebas y el sufrimiento. Otro elemento importante de la fe y obediencia de la Virgen en las cantigas de Santa María es su capacidad para recibir y abrazar el dolor de forma redentora. Su aceptación del sufrimiento no es solo una resignación pasiva, sino una entrega activa a la voluntad de Dios, sabiendo que todo sufrimiento tiene un propósito divino. La Virgen es, por lo tanto, un ejemplo de cómo los fieles deben aceptar los momentos difíciles de la vida con fe y esperanza, sabiendo que, a través de la obediencia a Dios, el sufrimiento puede ser transformado en una fuente de gracia y salvación. Además de ser un modelo de fe en tiempos de sufrimiento, la Virgen también es vista en las cantigas como la imagen de la fe que lleva a la acción. Su fe no es pasiva, sino activa, manifestándose en sus obras. La Virgen no solo cree en Dios, sino que actúa según esa fe, sirviendo a los demás, ayudando a los necesitados y mostrando una profunda compasión hacia los demás. En las cantigas, se destaca como la Virgen, por su fe, se convierte en un instrumento de gracia y misericordia, sanando a los enfermos, ayudando a los afligidos y llevando consuelo a los desesperados. Su fe se traduce en acciones concretas de amor y servicio, mostrando a los creyentes que la verdadera fe debe reflejarse en la vida diaria a través de actos de caridad y compasión. La Virgen María también es un modelo de fe en la oración. En las cantigas, se nos muestra que ella es una mujer de oración constante, que busca la cercanía con Dios a través de la oración y la meditación. Su vida de oración es un ejemplo para todos los cristianos de cómo la fe se nutre y crece a través de la comunicación con Dios. La Virgen enseña a los fieles que la oración es una parte esencial de la vida cristiana, ya que es a través de la oración que podemos acercarnos a Dios, fortalecer nuestra fe y encontrar consuelo en los momentos de dificultad. En este capítulo, hemos explorado cómo la Virgen María es un modelo supremo de fe y obediencia a Dios en las cantigas de Santa María. Su vida de entrega total a la voluntad divina, su aceptación del sufrimiento con fe y esperanza, y su capacidad para vivir una fe activa en la acción y en la oración, la convierten en el ejemplo perfecto para todos los creyentes. En el próximo capítulo, profundizaremos en su rol como fuente de consuelo y alivio para aquellos que atraviesan las pruebas de la vida. Capítulo 16. La Virgen María como refugio y consuelo en la aflicción. En las cantigas de Santa María, la Virgen es retratada no solo como madre y mediadora, sino también como un refugio seguro para aquellos que sufren y buscan consuelo. A lo largo de las historias, su presencia actúa como un bálsamo para las heridas del alma humana, ofreciendo alivio en momentos de angustia y desesperación. Este capítulo profundiza en cómo la Virgen María se convierte en un refugio de esperanza y consuelo para todos los que atraviesan tribulaciones, tanto espirituales como materiales. La Virgen María es, en las cantigas de Santa María, una figura protectora, una madre que acoge a sus hijos con amor y compasión, especialmente en los momentos de dolor. Su capacidad para brindar consuelo es una de las características más destacadas de su papel en la vida de los fieles. En diversas cantigas, se presenta a la Virgen como la que interviene directamente para aliviar el sufrimiento de aquellos que se acercan a ella con fe.
Ya sea que la aflicción sea de carácter físico, emocional o espiritual, la Virgen responde con una intervención divina que trae alivio y consuelo. Uno de los aspectos más conmovedores de la Virgen en las cantigas es su capacidad para ofrecer consuelo a los afligidos en momentos de desesperación. Cuando los fieles se encuentran en situaciones de gran dolor, ya sea por la pérdida de un ser querido, por enfermedades o por problemas materiales, la Virgen se presenta como el refugio al que recurren en busca de consuelo. En estos relatos, la Virgen no solo escucha el llanto de sus hijos, sino que responde con compasión, proporcionando consuelo divino en momentos de gran tribulación. Su presencia es una fuente de paz en medio de la tormenta. Un ejemplo claro de este consuelo en las cantigas es el relato de una madre que ha perdido a su hijo. Desgarrada por el dolor, recurre a la Virgen, pidiéndole consuelo y ayuda. La Virgen, en su infinita compasión, interviene milagrosamente y le devuelve la esperanza. Esta historia resalta cómo la Virgen, al estar profundamente identificada con el sufrimiento humano, es capaz de ofrecer consuelo en los momentos de mayor aflicción. La madre, que al principio está sumida en el dolor y la desesperanza, encuentra en la Virgen una fuente de paz y fortaleza que le permite seguir adelante. Además de consolar a los afligidos, la Virgen también es un refugio para aquellos que buscan protección en momentos de peligro. En varias cantigas, la Virgen actúa como una guardiana que protege a los fieles de todo mal. Este papel protector de la Virgen está especialmente presente en los relatos donde ella intercede en situaciones de riesgo físico o espiritual. Ya sea para librar a los devotos de un peligro inminente o para guiarlos en momentos de incertidumbre, la Virgen se muestra como la madre que siempre está dispuesta a proteger a sus hijos. La protección que ofrece la Virgen se extiende a muchos aspectos de la vida humana. En algunas cantigas, los relatos describen cómo ella protege a aquellos que están en peligro de ser víctimas de la injusticia, o cómo intercede para salvar a quienes enfrentan persecuciones o dificultades extremas. En estos casos, la Virgen se convierte en la figura que vela por la seguridad y el bienestar de sus devotos, demostrando su amor maternal a través de su intervención en situaciones de grave riesgo. Además de ser un refugio protector, la Virgen María también ofrece consuelo espiritual a aquellos que luchan con las dificultades internas del alma. Las cantigas destacan cómo los fieles, cuando se sienten perdidos o apartados de Dios, pueden encontrar en la Virgen un consuelo profundo y restaurador. La Virgen se convierte en el guía espiritual que lleva a los devotos de vuelta a la fe, ayudándoles a superar las dudas y los temores que les separan de la gracia divina. A través de su intercesión, los devotos encuentran nuevamente el camino hacia la paz interior y la reconciliación con Dios. La Virgen, en su rol de consuelo, también es vista como la que da esperanza en momentos de desesperación. En muchos de los relatos de las cantigas, se muestra a la Virgen ofreciendo esperanza a aquellos que se encuentran al borde de la desesperación. Su presencia es un recordatorio de que, aunque las circunstancias puedan ser difíciles, siempre hay un camino hacia la redención y la paz a través de su intercesión. La Virgen es, en este sentido, el faro de esperanza que ilumina el camino de los fieles que luchan con las oscuridades de la vida. Uno de los milagros más significativos que resalta su capacidad para consolar es el de una persona gravemente enferma que, al invocar a la Virgen, experimenta una cura milagrosa. Este milagro no solo ilustra su poder de intervención, sino también su capacidad para traer consuelo y sanación tanto al cuerpo como al alma. En este tipo de relatos, la Virgen no solo se presenta como una figura de consuelo en el plano espiritual, sino también en el plano físico, respondiendo a las necesidades inmediatas de aquellos que recurren a ella con fe. Es importante señalar que el consuelo que la Virgen ofrece no se limita a las intervenciones milagrosas o a la sanación física. A menudo, su consuelo también se manifiesta en la presencia tranquilizadora de su imagen y su amor. La Virgen se muestra como una madre que acompaña a sus hijos en el sufrimiento, dándoles la fortaleza para resistir las pruebas de la vida. Este consuelo, aunque no siempre se traduzca en una solución inmediata a las dificultades, es un recordatorio de la cercanía de Dios y de la misericordia divina. En este capítulo, hemos explorado cómo la Virgen María, en las cantigas de Santa María, se presenta como un refugio seguro y una fuente de consuelo para aquellos que atraviesan momentos de sufrimiento. Ya sea en tiempos de aflicción física, emocional o espiritual, la Virgen está allí para ofrecer alivio y protección. Su compasión y su intervención divina brindan paz a los corazones afligidos, y su presencia es un recordatorio de que siempre hay esperanza en medio del dolor. En el próximo capítulo, profundizaremos en la Virgen como figura de intercesión en las pruebas de la vida.
Capítulo 17. La Virgen María como intercesora ante Dios. En las cantigas de Santa María, la Virgen no solo es vista como un consuelo para los fieles, sino también como una poderosa intercesora ante Dios. A lo largo de los relatos, se resalta su papel fundamental en interceder por los pecadores, las personas afligidas y aquellos que buscan el auxilio divino. Este capítulo explora cómo la Virgen actúa como mediadora entre la humanidad y Dios, utilizando su cercanía y su amor maternal para rogar por aquellos que piden su ayuda. El papel de la Virgen María como intercesora es un tema recurrente en las cantigas de Santa María. En muchas de las historias, los fieles recurren a ella en busca de ayuda, pidiéndole que interceda ante Dios para obtener favores, curaciones o protección. Su poder de intercesión está basado en su cercanía a Dios, como Madre de Cristo, y en su profunda compasión por las necesidades y los sufrimientos de sus hijos. Esta intercesión se presenta como un acto de misericordia, donde la Virgen, a través de su amor maternal, es capaz de obtener la gracia divina para aquellos que se acercan a ella con fe. Uno de los ejemplos más evidentes de la intercesión de la Virgen en las cantigas es el relato de un hombre que, afligido por una enfermedad grave, ruega a la Virgen que le interceda ante Dios para que le conceda la curación. En respuesta a su oración, la Virgen, movida por la compasión, pide a Dios que otorgue al enfermo la sanación, y el milagro se lleva a cabo. Este tipo de relato subraya el poder de la Virgen para interceder por los fieles, mostrando cómo su mediación puede llevar a la obtención de favores divinos. La Virgen no solo intercede por aquellos que piden sanación física, sino también por aquellos que buscan perdón y redención. En varios relatos, la Virgen intercede por los pecadores, pidiendo a Dios que les otorgue su misericordia y les perdone sus transgresiones. Esto subraya la importancia de la Virgen como una figura que aboga por la humanidad ante Dios, especialmente por aquellos que se sienten alejados de la gracia divina debido a sus pecados. La Virgen es presentada como la que intercede por la salvación de las almas, buscando siempre el bien de sus hijos, independientemente de sus faltas. Otro aspecto importante de la intercesión de la Virgen María en las cantigas es su papel en la protección de los fieles ante el mal. En diversas historias, la Virgen intercede para librar a los devotos de peligros inminentes, ya sea de enemigos, enfermedades o calamidades. En estos relatos, la Virgen se muestra como la defensora que aboga por la seguridad y el bienestar de sus hijos ante Dios, buscando protegerlos de todo mal. Su intercesión en estos casos refleja el amor incondicional que tiene por aquellos que la invocan, y su capacidad para actuar como una madre protectora que vela por el bienestar de los suyos. En las cantigas de Santa María, también se muestra que la Virgen intercede en favor de aquellos que están en situaciones de gran angustia o desesperación. Ya sea que los fieles se encuentren atravesando una crisis personal, enfrentando una decisión difícil o luchando con dudas sobre su fe, la Virgen está allí para interceder por ellos, pidiendo a Dios que les otorgue la paz y la fortaleza necesarias para superar sus pruebas. Este papel de la Virgen como fuente de esperanza y de paz interior es un tema común en las cantigas, donde la intercesión de la Virgen resulta en la restauración de la confianza en Dios y la renovación espiritual de los fieles. Un aspecto clave de la intercesión de la Virgen es su capacidad para escuchar las oraciones de todos los fieles, sin importar su condición o su situación. En muchos relatos, se describe a la Virgen como una madre que escucha con atención las súplicas de sus hijos, sin importar cuán humildes o desesperadas sean. Su escucha atenta y su disposición para interceder por los devotos reflejan la cercanía de la Virgen con la humanidad, mostrando su profunda preocupación por el bienestar de sus hijos. Esta cercanía a los fieles, que buscan en ella una mediadora, subraya su papel como una madre que siempre está dispuesta a ayudar. La figura de la Virgen como intercesora no se limita a su intervención ante Dios en favor de los vivos. En algunas cantigas, se muestra cómo la Virgen intercede por las almas de los difuntos, pidiendo a Dios que les conceda el perdón y la entrada al reino de los cielos. Este papel de la Virgen como abogada de las almas no solo subraya su cercanía con los vivos, sino también su intercesión por aquellos que han partido, demostrando que su amor maternal trasciende la vida terrenal. A través de su intercesión, la Virgen es presentada como una madre que cuida tanto de los vivos como de los muertos, buscando siempre el bien de todos sus hijos. Uno de los relatos más poderosos sobre la intercesión de la Virgen es el de un marinero que, durante un naufragio, invoca a la Virgen pidiendo su protección. En respuesta a su oración, la Virgen interviene milagrosamente, protegiendo al marinero y a su tripulación, salvándolos del desastre. Este tipo de historia resalta el poder de la Virgen para intervenir en los momentos de peligro y aflicción,
intercediendo ante Dios para asegurar la seguridad y la protección de aquellos que confían en su ayuda. El poder de la intercesión de la Virgen María en las cantigas es un recordatorio de su rol como mediadora entre los hombres y Dios. Su cercanía a la humanidad, su compasión y su amor maternal hacen de ella la intercesora ideal, capaz de llevar las oraciones de los fieles ante el trono de Dios. La Virgen es presentada como la abogada de los pecadores, la defensora de los afligidos y la protectora de aquellos que buscan su ayuda. A través de su intercesión, los fieles encuentran consuelo, protección y esperanza en Dios. En este capítulo, hemos explorado cómo la Virgen María, en las cantigas de Santa María, actúa como una poderosa intercesora ante Dios. Su mediación es fundamental para aquellos que buscan favores divinos, sanación, perdón o protección. En el próximo capítulo, profundizaremos en el papel de la Virgen como madre y guía espiritual, siempre cercana a sus hijos. Capítulo 18. La Virgen María como fuente de inspiración para la devoción popular. Las cantigas de Santa María no solo narran milagros y favores otorgados por la Virgen, sino que también son una fuente poderosa de inspiración para la devoción popular hacia la Madre de Cristo. A lo largo de estos relatos, la figura de la Virgen se presenta como un modelo de piedad, fe y esperanza, capaz de inspirar a los fieles a vivir una vida de mayor virtud, amor a Dios y compasión por el prójimo. Este capítulo explora cómo la Virgen, a través de su presencia y sus intervenciones, fomenta la devoción y transforma la vida de los que la veneran. Una de las formas más claras en que la Virgen inspira la devoción popular en las cantigas es a través de los milagros que se les conceden a los fieles. Estos relatos de sanaciones, protecciones y favores divinos tienen el propósito de reforzar la fe del pueblo y mostrar la cercanía de la Virgen con los sufrimientos y las necesidades humanas. Cada milagro narrado en las cantigas no solo es un acto de misericordia, sino también un recordatorio de la generosidad divina y de la poderosa intercesión de la Virgen. Al escuchar estos relatos, los fieles se sienten motivados a acercarse más a ella, a confiar en su poder y a pedir su ayuda en sus propias necesidades. En las cantigas de Santa María, la Virgen es presentada como un modelo a seguir, no solo en lo que respecta a su piedad y devoción a Dios, sino también en su amor incondicional hacia la humanidad. En muchos relatos, se muestra a la Virgen realizando acciones de misericordia y compasión, ayudando a los que sufren, sanando a los enfermos y protegiendo a los indefensos. Su capacidad para atender a las necesidades de los demás, sin pedir nada a cambio, sirve como ejemplo para los fieles, que son inspirados a seguir su ejemplo de humildad y servicio. Esta imagen de la Virgen como una madre atenta y generosa fomenta una devoción basada en el amor y la gratitud hacia ella, pero también hacia Dios, de quien la Virgen es el reflejo más puro. La Virgen María también es vista como una fuente de consuelo y esperanza en momentos de aflicción y tribulación. En las cantigas, se relatan historias de personas que, ante situaciones de gran sufrimiento, recurren a la Virgen en busca de consuelo y fortaleza. Ya sea que se enfrenten a la pérdida de un ser querido, a enfermedades graves o a situaciones de desesperación, los fieles encuentran en la Virgen un refugio de paz y alivio. Su cercanía y su bondad les brindan un respiro en medio de sus dificultades, reforzando su fe y animándolos a seguir adelante con confianza en la gracia divina. Este aspecto de la Virgen como fuente de consuelo convierte a las cantigas en un medio para que los fieles puedan experimentar un contacto más cercano con el amor divino, de manera tangible a través de la figura de la Virgen. Un aspecto importante de la devoción popular inspirada por las cantigas es la manera en que los milagros y favores de la Virgen fomentan una relación personal y directa entre los fieles y ella. A través de sus intervenciones, la Virgen no solo actúa como mediadora ante Dios, sino que también se presenta como una madre cercana que escucha las súplicas de sus hijos. Este aspecto de la devoción popular, donde la Virgen es vista como una madre que se preocupa y cuida de todos los seres humanos, invita a los fieles a acercarse a ella con confianza y amor. Al mismo tiempo, también les recuerda que deben cultivar una relación de humildad, fe y amor con Dios, ya que es a través de esta conexión espiritual que la Virgen actúa en sus vidas. Las cantigas de Santa María también subrayan la importancia de la gratitud y la veneración hacia la Virgen. A través de sus milagros y favores, la Virgen demuestra su bondad y generosidad hacia los fieles, pero también se espera que éstos respondan con gratitud y reverencia. En muchos de los relatos, los devotos que han recibido la ayuda de la Virgen expresan su agradecimiento con oraciones, ofrendas y actos de devoción. Esta respuesta activa a los milagros de la Virgen es una forma de mantener viva la fe y de fortalecer la relación con la Madre de Dios. Al mismo tiempo,
Esta actitud de gratitud también fortalece la vida espiritual de los fieles, ya que les recuerda que toda gracia y favor proviene de Dios, a través de la intercesión de la Virgen. Un tema recurrente en las cantigas es la manera en que la devoción a la Virgen se contagia entre los fieles. Los relatos de milagros y favores no solo sirven para fortalecer la fe de los individuos, sino que también inspiran a toda la comunidad a rendir homenaje a la Virgen. Las cantigas nos muestran que la devoción a la Virgen no es solo un acto individual, sino también colectivo, que une a las personas en una misma fe. Al compartir estas historias, los devotos no solo exaltan el poder de la Virgen, sino que también fomentan una comunidad de fe donde todos se apoyan mutuamente en su adoración a la Madre de Dios. Este aspecto comunitario de la devoción a la Virgen resalta la importancia de la oración colectiva y del culto a la Virgen como un acto de unión entre los fieles. Otro aspecto importante de la devoción popular es la forma en que la Virgen María es asociada con diversos aspectos de la vida cotidiana. En las cantigas de Santa María, la Virgen es vista no solo como una figura celestial, sino también como alguien cercano a las experiencias y preocupaciones humanas. Se la invoca en momentos de necesidad, ya sea para pedir la curación de una enfermedad, la protección ante el peligro o la ayuda en momentos de angustia. Esta cercanía de la Virgen a las vidas de los fieles hace que su devoción sea aún más significativa y relevante, ya que los devotos sienten que la Virgen entiende sus sufrimientos y que está dispuesta a intervenir en sus vidas. En este capítulo, hemos visto cómo las cantigas de Santa María fomentan una devoción popular profunda hacia la Virgen, inspirada por su compasión, su amor y su generosidad. La Virgen no solo actúa como intercesora ante Dios, sino también como un modelo de virtud, fe y esperanza, invitando a todos los fieles a seguir su ejemplo. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la Virgen es representada en el arte y la liturgia de la Edad Media, y cómo su figura sigue siendo una fuente de inspiración para los creyentes. Capítulo 19. La Virgen como protectora y defensora en tiempos de guerra y persecución. En la Edad Media, las cantigas de Santa María no solo reflejan los aspectos de la misericordia y la devoción de la Virgen, sino que también subrayan su rol como protectora y defensora en tiempos de guerra y persecución. Este capítulo explora cómo la Virgen es invocada en momentos de conflicto, tanto por reyes y nobles como por el pueblo llano, y cómo su intercesión es vista como una garantía de victoria, seguridad y justicia. La figura de la Virgen, como madre protectora, se convierte en un refugio de esperanza frente a las adversidades que azotan a la sociedad medieval. Uno de los temas recurrentes en las cantigas es la creencia de que la Virgen María tiene el poder de intervenir en los asuntos humanos, especialmente en tiempos de conflicto y guerra. A lo largo de la historia medieval, muchas naciones y reinos recurrían a la intercesión de la Virgen para ganar batallas y proteger a sus pueblos. Los relatos de las cantigas nos muestran que la Virgen no solo se preocupaba por la salvación espiritual de las personas, sino que también estaba dispuesta a intervenir en sus vidas terrenales, asegurando su protección física y la derrota de sus enemigos. Esta imagen de la Virgen como defensora de los oprimidos y protectora de los débiles se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia en un contexto de constantes guerras y conflictos. En diversas cantigas, se describe cómo la Virgen protege a sus devotos en el campo de batalla, proporcionando victorias milagrosas a aquellos que confían en su ayuda. Estos relatos no solo exaltan el poder de la Virgen, sino que también reflejan el profundo sentido de devoción y la creencia de que ella no solo era la Madre de Cristo, sino también una madre espiritual de todos los fieles. En estas historias, los soldados y los habitantes de las ciudades invocan el nombre de la Virgen antes de salir al combate, pidiendo su intervención divina para asegurarse de que sus fuerzas prevalezcan contra el enemigo. La victoria en la guerra, entonces, no es vista solo como un triunfo militar, sino también como una bendición concedida por la Virgen en reconocimiento a su fe y devoción. Un aspecto importante de estos relatos es la representación de la Virgen como una figura que vela por la justicia. En muchos casos, los fieles que recurren a su intercesión no solo buscan una victoria en términos de poder o dominio territorial, sino también un triunfo en nombre de la justicia divina. La protección de la Virgen no se asocia únicamente con la victoria en la guerra, sino también con la lucha contra la injusticia, la opresión y la violencia. En las cantigas, la Virgen actúa como una defensora de los inocentes y de los que sufren la tiranía de los poderosos. Su intervención, por lo tanto, no solo es un acto de misericordia, sino también un símbolo de la lucha por la rectitud y la paz. Además de su papel como protectora en tiempos de guerra, la Virgen María es también vista como una defensora frente a las persecuciones religiosas.
En la Edad Media, la persecución a los cristianos, ya sea por parte de paganos o de herejes, era una realidad constante, y en estos momentos de peligro, la Virgen era invocada por aquellos que sufrían la opresión. En muchas cantigas, se narran historias de personas que, ante la amenaza de la persecución, recurren a la Virgen para que los proteja y les otorgue la fuerza para resistir. A través de su intercesión, los devotos son liberados de la violencia y de la opresión, y sus vidas son preservadas por la gracia divina. Uno de los aspectos más conmovedores de estos relatos es la manera en que la Virgen se muestra como una protectora no solo de los reyes y nobles, sino también de los campesinos, los niños, las mujeres y todos los miembros más vulnerables de la sociedad medieval. La Virgen, en las cantigas de Santa María, es una figura inclusiva, que no discrimina por estatus social o poder, sino que extiende su protección a todos los que la invocan con fe y devoción. Su rol como defensora de los humildes y los desamparados refleja el amor universal de la Virgen y su capacidad para actuar como un refugio seguro para aquellos que más lo necesitan. Otro tema importante en estas cantigas es la relación entre la protección divina y la necesidad de una devoción sincera y ferviente hacia la Virgen. En muchos relatos, los milagros de protección no ocurren de manera automática o sin más, sino que dependen de la fe y la dedicación de los fieles. La Virgen no solo actúa como una defensora, sino también como una madre que recompensa la devoción y la confianza en su poder. Esta idea refuerza la importancia de la vida espiritual y de la relación personal con la Virgen. La protección de la Virgen, entonces, se convierte en un símbolo de la gracia divina que responde a la devoción sincera y el amor que los fieles tienen hacia ella. La Virgen María también es representada como una figura que inspira valor y fortaleza en aquellos que la invocan. En situaciones de guerra o persecución, los fieles no solo esperan su protección física, sino también el coraje para enfrentar las adversidades. Los relatos de las cantigas nos muestran a los soldados y devotos enfrentando con valentía situaciones de peligro, con la confianza de que la Virgen les dará la fuerza necesaria para soportar las pruebas. Esta imagen de la Virgen como fuente de valor y determinación convierte su devoción en un acto que trasciende la mera petición de ayuda, sino que se convierte en una fuente de poder interior que habilita a los fieles a ser resilientes ante las pruebas de la vida. Este capítulo ha explorado cómo la Virgen María es venerada en las cantigas de Santa María como protectora y defensora en tiempos de guerra, persecución y adversidad. Su intercesión no solo garantiza victorias militares, sino que también representa un símbolo de justicia, protección y esperanza para todos los fieles, independientemente de su estatus social. En el próximo capítulo, continuaremos explorando las virtudes y el amor maternal de la Virgen, analizando su influencia en el desarrollo espiritual de los fieles a lo largo de la historia medieval. Capítulo 20. La Virgen como mediadora entre Dios y los hombres. En las cantigas de Santa María, se subraya uno de los aspectos más fundamentales de la devoción medieval, la Virgen como mediadora entre la humanidad y Dios. Este último capítulo explora cómo la figura de la Virgen no solo es vista como un modelo de virtud y santidad, sino también como una intercesora activa que facilita la comunicación entre los fieles y el Creador. Esta mediación se presenta como un puente que permite a los devotos acercarse a Dios con confianza y esperanza, sin la necesidad de un intermediario directo, sino confiando en la intercesión maternal de la Virgen. El concepto de mediación es central en la teología cristiana medieval, y en las cantigas de Santa María se expresa con gran claridad. Se nos muestra a la Virgen como una madre compasiva que, al igual que cualquier madre terrenal, se preocupa por sus hijos y desea su bienestar. A través de ella, los fieles pueden presentar sus súplicas, deseos y oraciones a Dios, sabiendo que la Virgen intercederá en su favor. En este contexto, la figura de la Virgen María se convierte en una mediadora llena de bondad y gracia, que, sin necesidad de exigir un sacrificio, actúa como una fiel abogada ante Dios, buscando siempre el bien de sus devotos. Esta mediación se refleja en varias cantigas, en las cuales se narran milagros en los que la Virgen escucha las peticiones de los fieles y las lleva ante Dios, quien responde generosamente a sus oraciones. La Virgen no solo es un símbolo de piedad y devoción, sino también una figura activa en la salvación de sus seguidores, que pueden experimentar la cercanía de Dios a través de su intermediación. Los relatos en estas cantigas enfatizan cómo la Virgen, al ser humana y divina, comprende las necesidades de los hombres y se convierte en la principal defensora de las almas ante el Señor. En algunos relatos de las cantigas, la Virgen aparece en sueños, visiones o incluso en momentos de oración profunda, y se muestra como una madre amorosa, dispuesta a ofrecer consuelo y guía espiritual.
En estos momentos de comunión con la Virgen, los fieles sienten que no están solos en sus luchas espirituales, sino que cuentan con la presencia constante de la Madre Divina para guiarlos en su camino hacia la salvación. La Virgen, como mediadora, facilita el acceso a la gracia divina y a la redención, llevando las oraciones de los devotos a Dios de una manera pura y desinteresada. Este capítulo también subraya la importancia de la devoción personal y el amor incondicional que los fieles sienten hacia la Virgen. El acto de invocar su nombre, de ofrecerle oraciones y de rendirle homenaje, se presenta como un acto de confianza absoluta en su capacidad para interceder y mediar entre los hombres y Dios. La mediación de la Virgen María no solo es una cuestión de salvación individual, sino también un acto de comunidad, donde la fe compartida en su poder intercesor fortalece a todos los creyentes en su camino espiritual. Finalmente, se destaca el papel de la Virgen como ejemplo perfecto de la relación entre el ser humano y lo divino. Su vida y sus virtudes no solo son objeto de veneración, sino también de emulación. A través de su mediación, los fieles no solo buscan sus favores materiales o espirituales, sino que también buscan seguir su ejemplo de humildad, piedad y devoción a Dios. La Virgen, como mediadora, representa el modelo ideal de santidad y amor divino, invitando a los creyentes a acercarse más a Dios, a través de su ejemplo de vida. Así concluye nuestro viaje por las cantigas de Santa María, una obra que nos muestra la devoción medieval hacia la Virgen María como protectora, intercesora y Madre Divina. Si te ha gustado este contenido, no olvides apoyar el canal para seguir disfrutando de más audiolibros que exploran lo mejor de nuestra historia, espiritualidad y cultura. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo estas historias con el mundo.